Buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, donde conoceremos sobre electricidad básica, instalación de una lámpara o un abanico. Esta capacitación cuenta con certificado de participación. A todos los que nos visitan hoy en esta capacitación por primera vez, queremos darle la bienvenida y agradecerle compartir este espacio y esta mañana con nosotros, en donde como Grupo HOPSA es muy importante poder compartirles los conocimientos de cómo instalar correctamente los productos que tenemos. El Grupo HOPSA fue fundado en 1946, ya tenemos más de 75 años de estar en Panamá y nos reconocen muchísimo por nuestra fabricación de techos, puertas y también de sistemas livianos de EPS. Pero asimismo contamos con un sinfín de otras líneas que por eso queremos brindarles y presentarles en estas capacitaciones lo que tenemos y cómo aplicarlo correctamente, ya que la calidad de estos productos realmente son definidos por la calidad también de su instalación. A todos los invitamos a que nos visiten en su sucursal favorita. En Panamá ya tenemos 13 sucursales a nivel nacional y adicional tenemos 2 canales virtuales, siendo nuestra tienda online hopsa.com y nuestro tan gustado canal de WhatsApp, el 6550-1921, donde contamos con un equipo de asesores, donde usted podrá realizar consultas, cotizaciones e incluso podrá comprar y organizar retiro o entrega a domicilio. Les recomendamos a los que están viendo esta presentación desde un celular que lo hagan en un formato horizontal, ya que de esta manera va a poder aprovechar muchísimo mejor las diapositivas. Esta capacitación está diseñada para que dure 60 minutos el tema de la presentación y luego pasamos a una sección de preguntas y respuestas. La sección de preguntas y respuestas es una sección bastante dinámica en donde el presentador va a poder responder sus consultas. Para poder llevar un mejor orden, les agradecemos puedan colocar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, ya que si las colocan en el chat va a ser un poco complicado poder darle seguimiento a estas consultas. ¿Por qué estamos aquí? Hoy vamos a aprender conceptos básicos de la electricidad. Vamos a pasar a conocer cómo se realiza una correcta instalación de iluminación. Vamos a ver estas instalaciones con lámparas LEDs, sus recomendaciones, qué hacer, qué no hacer. También vamos a ver el tema de aprender cómo instalar un abanico de techo residencial. Los puntos que vamos a cubrir van a ser conceptos básicos. Vamos a entrar primero a ver los conceptos de las lámparas LED de pared y techo. Vamos a conversar sobre el paso a paso de la correcta instalación. Luego pasamos a el tema de abanicos residenciales, paso a paso de su instalación. Vamos a compartir unos consejos de mantenimientos preventivos y luego pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Ahora, sin más, les cedo la palabra a Carlos Sauders, quien es experto en el tema de electricidad y va a estar compartiendo con ustedes los conocimientos. Así que los dejamos en buenas manos y gracias, Carlos, por compartirnos el día de hoy toda esta información. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos todos? Bien, hoy vamos a ver el tema de los conceptos básicos de electricidad, ¿ok? Es un tema que un poco para algunos complicados, para otros fáciles, pero en resumidas cuentas es un tema que siempre hay que tomarle mucho respeto, ¿no? Porque la electricidad es un poco complicada, ¿no? Empecemos. ¿Ok? Primera advertencia y la más importante de todo, ¿no? La seguridad. La seguridad es lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una instalación eléctrica, ¿no? Y sobre todo por el tema de que la electricidad es un tema el cual, como les mencioné hace un rato, que hay que tenerle muchísimo respeto. Es importante consultar con un profesional idóneo, más que nada. Siga siempre las instrucciones de seguridad en los manuales de operación. Es recomendable. Hoy en día la gente lo que hace es busca en YouTube cómo se hace, pero es importante seguir las instrucciones de cómo se hace la instalación eléctrica de un dispositivo, ¿no? La corriente eléctrica
como les dije, tienen que tener respeto porque la misma puede matar. Pues una pequeña descarga eléctrica a una persona que tenga algún problema cardíaco o algún tema el que sea, puede morir con una descarga eléctrica, ¿no? Sobre todo siempre, pero siempre utilice el equipo de seguridad como guantes, zapatos de suelas de caucho, no trabaje descalzo, utilice un zapato con una suela de caucho que sea un aislante, ¿no? Y trabaje siempre sobre una área seca, jamás, pero jamás trabaje sobre un lugar que esté húmedo o mojado. Estas son las reglas de oro para cuando va a hacer una instalación eléctrica, no va a hacer una instalación eléctrica. En este caso, vamos a hacer hincapié de que tiene que ser una instalación donde se debe desconectar la electricidad. Por eso vamos a hacer estas reglas de oro. Uno, siempre desconecte. Dos, prevenir cualquier posible retroalimentación. ¿Ok? Tres, verificación de la ausencia de cualquier tipo de tensión eléctrica. Cuatro, poner a tierra y en cortocircuito lo que vaya a estar haciendo. Y cinco, señalizar la zona o delimitar la zona en la que va a estar trabajando. Esas son las 5 reglas de oro en las cuales tiene que tomar en cuenta. Bien, vamos a ver algunos temas básicos de electricidad, ¿ok? Lo que es el voltaje o tensión eléctrica, ¿ok? ¿Qué es la tensión eléctrica o el voltaje? Siempre son dos cuerpos de distintas cargas que entran en contacto, se produce una circulación de electrones, así como ven en la figurita, ¿no? Una circulación de electrones moviéndose ahí, ¿ok? Donde hay una carga positiva y una carga negativa, negativa y positiva. Entre la diferencia entre estos dos puntos, ¿ok? Se le denomina voltaje o tensión eléctrica y se representa con el símbolo de V, ¿ok? De volts. Vamos a ver otro término, que también lo ven en los electrodomésticos, en todas partes, que es la corriente eléctrica. ¿Ok? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de la carga por unidad de tiempo. Es el tiempo en el que recorren los electrones de un minuto, un segundo, lo que fuese, ¿no? ¿Ok? Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material, en este caso un cable eléctrico, ¿no? Y su unidad de medida es el ampere y se representa con la letra A de ampere, ¿no? ¿Ok? Ahora otro término que lo van a ver mucho, que son los watts. ¿Vale? ¿Qué son los watts? Son la potencia eléctrica. ¿Ok? La potencia eléctrica es igual producto de la tensión por la intensidad de corriente, o sea, por voltaje por corriente. ¿Ok? Y su unidad de medida son los watts. ¿Qué es la potencia? Como en sí, es el trabajo efectuado por unidad de tiempo. ¿Ok? Eso es lo que es realmente la potencia, el tiempo en que, durante qué tiempo se está haciendo, o sea, el voltaje, la corriente, en fin, eso es lo que equivale a un trabajo realizado, ¿no? Bien, veamos, esos son los tres conceptos importantes a recordar, ¿no? Voltaje, corriente y potencia. ¿Cómo hacemos ahora para medir esto? Bien, hay dispositivos eléctricos, ¿ok? Que miden el voltaje, que miden la corriente, que miden los ohms, que miden la potencia, en fin. Es una herramienta muy importante que se utiliza en este tipo de cosas, son por lo menos en este caso unos multímetros, ¿no? Los multímetros, voltímetros, en este caso, multímetro que trae todo. Ahí pueden ver aquí algunos modelos que tenemos aquí en Hobson, donde usted conecta el instrumento de medición. Si lo conecta en serie, va a medir la corriente eléctrica. Si lo conecta, obviamente, en paralelo, va a medir el voltaje, ¿no? Y hay unos que son ajustables, autoajustables, en fin. Con ello van a tomar las medidas de voltaje, corriente y obviamente, como les mencionó hace un rato, la multiplicación del voltaje por la corriente le va a decir la potencia. ¿Ok? Ahora vamos a la encuesta número 1. Buen día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Así es, vamos a nuestra primera trivia, nuestra primera encuesta del día de hoy. Carlos, a ver cómo están nuestros participantes del día de hoy. Carlos acaba de mencionar sobre el multímetro, que es una herramienta que se usa para medir voltaje, corriente, resistencia, todas las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes de los equipos de medición o las herramientas de medición que nos enseñó Carlos. ¿Para qué se utiliza el multímetro? ¿Qué puede medir el multímetro? Voltaje, corriente, resistencia, todas las anteriores. Interesante. Vamos a darle unos segunditos para que terminen de votar, Carlos, pero vamos súper bien. Creo que la mayoría están muy relacionados con el tema.
o Sí, prestaron sí. muchísima atención. Eso nos alegra. Eso es bueno, eso es bueno. Les recordamos que esta capacitación está siendo grabada y sobre todo porque tiene, como es un tema, como dice Carlos, interesante y un tema responsable para que puedan ver todos los detalles, lo puedan tener de guía en sus futuras instalaciones. Listos, yo creo que estamos listos, Carlos. Más del 85% ha votado y vamos a finalizar la encuesta y vamos Ok, a compartir los resultados. Carlos, excelente, nos alegra muchísimo que el 78% de nuestros participantes nos dice que el multímetro mide voltaje, corriente y resistencia. Muchísimas excelente, gracias. excelente, excelente, así mismo. El multímetro sirve para medir todo, el voltaje, la corriente y la resistencia. Eso es el multímetro, son para medir todo lo que tenemos. ¿Ok? Continuamos. ¿Ok? Ahora vamos a ver al concepto más básico de cómo llega la electricidad a nuestra residencia. Eso es lo importante de saberlo, porque nos hacemos la pregunta, bueno, ahora cómo llega la electricidad aquí ya sé que está en un tablero, ya sé esto y lo otro, bueno, pero ¿cómo llega? Bueno, llega a través de vamos a ver en este caso una cometida eléctrica aérea, ¿ok? Un ejemplo sencillo de una residencia donde llega a través de un poste eléctrico. Estos postes que ven en todas las calles con su tendido eléctrico en todos los postes. Bueno, ahí van viajando todos los cables con electricidad, ¿no? A cada casa llega este tipo de cometida, ¿ok? De ahí baja hacia un cable, ven un cable, un solo cable hacia que entra a la casa, ¿ok? Un trifilar, y ahí viene la electricidad. En la cometida vamos a encontrar donde la casa va a haber tres partes, ¿no? Vamos a encontrar un tipo de entrada que es como una pipa, la que ven en la parte de arriba, así, ¿no? ¿Ok? Después eso viene bajando a través de un tubo metálico rígido, ¿ok? Y eso llega a nuestro medidor, que es el que nos va a estar midiendo la electricidad en este caso, ¿no? De cuánto consumimos. ¿Ok? Del medidor va a pasar a un interruptor principal, que es el que vamos a usar en caso de cualquier tema, de que queremos hacer algún cambio en la casa, lo que fuese, es el medidor, es el tablero principal, ¿ok? El interruptor principal, donde uno baja el breaker y se apaga toda la casa. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que contiene una cometida eléctrica aérea en una residencia, ¿no? Parte básica. Ok, ahora vamos a ver en el tema de los tableros eléctricos. Es importante denotar que va a encontrar, dependiendo de la residencia, tableros eléctricos monofásicos y tableros eléctricos trifásicos. Bueno, ¿qué es un tablero eléctrico? Realmente el tablero eléctrico es el que se encarga de distribuir en toda la residencia, prácticamente en toda la casa, la electricidad, ¿no? A través de diferentes circuitos eléctricos. Y cada circuito eléctrico está protegido a través de un breaker, ¿no? Entonces, está diseñado de esa forma para, por ejemplo, el circuito eléctrico de la habitación número 1, por así decirlo. Bueno, eso está protegido a través de un breaker para que lo que pase en la habitación número 1, obviamente, se pueda disparar el breaker sin apagar toda la residencia en sí, ¿no? Entonces, para eso están los tableros eléctricos, para que cada circuito eléctrico esté controlando diferentes partes de la casa. Que si la lavadora, que si la estufa, que si la lavadora, que si la refrigeradora, pero microondas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso que hay el tablero eléctrico sirve para eso, distribución eléctrica en toda la casa. Ahora vamos a ver bien. Esta parte es súper interesante. Vas a ver que nos vamos a encontrar con unos cables de colores, ¿ok? Por lo general vamos a ver cables de colores como el rojo y el negro. ¿Qué son el rojo y el negro que vas a encontrar en una instalación correcta? Es el que conduce la alimentación eléctrica, ¿no? También vamos a ver cables desnudos o cables verdes. Bueno, ¿qué son estos cables desnudos o cables verdes? Son la tierra, ¿ok? Y vamos a ver por otro lado un cable blanco. Dirán, bueno, ¿y para qué sirve el blanco? Si ya tengo una tierra y a mí me han dicho que con la alimentación eso va a la tierra y listo. Bueno, el blanco es el retorno, es el que cierra el circuito eléctrico, ¿no? Es el retorno o el neutro. Por lo menos aquí vemos un pequeño diagrama donde van viendo que sale un cable rojo alimentado, vamos a este caso un toma corriente y de repente sale uno verde y regresa a lo que es la tierra en sí, ¿no? Pero si se dan cuenta hay uno blanco. Bueno, ese blanco es el que cierra el circuito. O sea, si ven el toma corriente tiene una parte
delgadita, una parte ancha y un huequito. Bueno, que la parte delgadita es la alimentación, la parte ancha es el retorno, el que cierra el circuito, y el huequito es la tierra. ¿Para qué sirven? Bueno, esos son temas en los que vamos a verlos poco a poco, porque cada uno tiene su utilidad. ¿Ok? Vamos a ver también dentro de nuestras instalaciones eléctricas diferentes tipos de cajillas, ¿no? Van a haber cajillas de utilidad, que son así como un rectángulo. Van a haber cajillas octagonales, ¿ok? Es esa que vemos ahí, que por lo general son las que la van a encontrar en instalaciones caseras en todas partes. Y van a haber cajillas cuadradas. Ok, ¿para qué sirve por lo menos cada una? Una hexagonal sirve para instalar lámparas y abanicos de techo. Esas son las que se ponen por lo general en el techo, ¿ok? ¿Cuál es la otra que vamos a encontrarnos? Una cuadrada, una de esas que son en forma cuadrada. Bueno, ¿para qué sirven estas? Estas sirven para colocar por lo general tomacorrientes, ¿ok? Ahí llegan los tomacorrientes y ahí muchas veces también lo usan como derivaciones. Y también tenemos las cajillas de utilidad. Ahí, ¿qué hacemos con las cajillas de utilidad? Bueno, ahí ponemos lo que es un interruptor o un dimmer. Ahí se coloca el interruptor o el dimmer que se vaya a utilizar para prender o apagar una lámpara, prácticamente, ¿no? Bien, aquí es más o menos el esquema de cómo se mueve la electricidad en una residencia, ¿no? Llega, como les expliqué hace un rato, llega por el tipo de entrada, por la alimentación, va a nuestro medidor, el medidor pasa en este caso pusimos una caja de distribución, pero claro, primero llega a un interruptor principal, pasa a la caja de distribución, va a las cajillas que les mencioné hace un rato, estaba un tomacorriente, por así decirlo, de este tomacorriente puede pasar a un interruptor, del interruptor se va a la lámpara, y de la lámpara regresa al tablero, obviamente, a través del neutro y a la tierra. Es el cable que se pone desnudo, que lo van a ver muchas veces en los tableros de la casa, ¿no? Ahora vamos a la encuesta número 2. Gracias, Carlos. Continuando con nuestras encuestas o trivias. El cable de color blanco se conecta con la tierra, alimentación, retorno neutro, todas las anteriores. El cable de color blanco. ¿Con quién se conecta? ¿Con la tierra, cable de alimentación, retorno neutro o todas las anteriores? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes, Carlos. Gracias también a los que están participando en la sesión del chat. El cable de color blanco. El blanco. ¿Listos? Vamos a dar unos segunditos más. Vamos a darle finalizada la encuesta y compartir los resultados, Carlos. El 85% nos habla de retorno o neutro. ¿Vamos bien, Carlos? Excelente, excelente. Definitivamente que estamos prestando atención en lo que estamos dando. Y me alegro porque de verdad que es importante saber eso, ¿no? Y el blanco se utiliza es para eso, es el retorno, el neutro, es el que cierra el circuito, ¿no? El rojo, como les mencioné, o negro, se utiliza para la alimentación, y el verde o es un desnudo también se utiliza para la tierra, ¿no? Entonces, cada uno tiene su color. Yo sé que vamos a encontrarnos a veces con sorpresas, pero o sea, esto es el código de colores que debemos seguir prácticamente, ¿no? Bien, seguimos. ¿Ok? Ahora entramos en materia interesante de instalación. Vamos a verlo, estos paso a paso, hacer algo básico, porque realmente queremos buscar hacer esto de una forma básica, que lo puedan entender, ya sea que lo puedan supervisar ustedes a una persona que lo está instalando, que preferiblemente que sea idónea, o si lo hacen con muchísimo cuidado, lo pueden hacer también cada uno de ustedes. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver el tema de las lámparas LED o tecnología LED, ¿no? Son lámparas prácticamente de estado sólido, ¿ok? Son diodos emisores de luz, ¿ok? Con una fuente lumínica, ¿no? Estas lámparas están compuestas por varios LED, ¿ok? Una tecnología LED para alcanzar una intensidad lumínica muy similar a lo que son una lámpara incandescente o un fluorescente compacto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar tecnología LED o lámparas LED?
que definitivamente es un ahorro considerable. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Ver cómo minimizamos el tema de electricidad en la casa. Y sobre todo, otra cosa que es importante, que tiene una mayor vida útil. O sea, que hay lámparas que van desde 25.000 horas, hay otras que van hasta 50.000 horas y hay unas que van hasta 100.000 horas. O sea, que estamos hablando de la próxima vez que lo cambie será dentro de, no sé, 20 años, una cosa por allá. Así que tiene una vida útil muy, muy larga. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos tipos de lámparas. Por lo menos aquí vamos a ver un tipo de lámparas que nosotros tenemos aquí en Hopsa, que son lámparas LED empotrables. O sea, que hay una circular, otra que es cuadrada, de diferentes tipos de marcas, otros tipos de panel LED, en fin. Pues vamos a encontrar todo tipo de lámparas para las instalaciones que queremos hacer. Este tipo, por lo menos esta empotrada que tengo aquí en cosas. Sirven para la cocina, para donde usted lo quiera, en cuarto, etcétera, etcétera. Acá tengo otras que son de sobrepuestas, ¿no? Las de sobreponer o se ponen en sobrepuestas. Estas hay en redondas, hay cuadradas, por así decirlo. Se usa mucho, por ejemplo, en una aplicación donde tenemos una losa. Entonces, obviamente, cuando tenemos una losa, no vamos a reventar la losa para poder poner una lámpara empotrable, sino que usamos simplemente una lámpara superficial en este caso, ¿no? Así que una aplicación bastante interesante que también se puede utilizar este otro tipo de lámpara, ¿no? También vamos a encontrar, por ejemplo, otro tipo de lámparas más, por ejemplo, una lámpara LED de estas cuadradas, o unos paneles LED que también le llaman, que son estas de 2x2, 2x4, que son, algunas veces lo podemos usar en la casa, otras veces la usan en las oficinas, ¿ok? Y ahí de todo, depende del uso que lo quieran hacer, la misma consumen poca electricidad, ¿no? Vamos a ver también tiras LED, que ahora están muy de moda, definitivamente para hacer tipos de ambientes. En este caso, por lo menos aquí hay unas que son que se utilizan con aplicaciones de celular, y uno le pone el color que quiera, rojo, amarillo, el que sea, y en fin, lo puede hacer desde el celular, lo puede usar de repente puede usarla con algún tipo de música en especial, y ahí usted le va, y en efecto, hay de todo, o sea, la tecnología cada día va avanzando. ¿Okay? Igual hay reflectores LED para que se usan en la parte de afuera para reflejar algún tipo de cosa en específico, ¿ok? O para los patios, en fin. Lámparas de emergencia que se utilizan muchísimo y sobre todo en las oficinas, en este caso, para cuando se va la luz de una u otra forma, sirven para guiarnos hacia las salidas de emergencia. O sea, hay todo tipo de aplicaciones dentro de la gama de iluminación, ¿no? Y las podemos encontrar todas aquí en Hubs. ¿Ok? Ahora vamos a ver el paso a paso de una lámpara empotrada LED. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer y las mejores prácticas para hacerlas, ¿no? Bien, arrancamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en consideración? Lo básico, tener las herramientas básicas, ¿ok? Para hacer la instalación. Como le mencionaba hace un rato, ¿no? Claro, si vamos a hacer una instalación totalmente nueva, necesitamos tener los cables eléctricos, queremos tener un multímetro para saber que no hay electricidad, donde vamos a hacer la instalación, un destornillador, una cuchilla, en el caso de tipo sierra preferiblemente, pinzas de punta, alicate, guantes eléctricos, porque muchas veces lo usamos y que, bueno, no necesito un guante. Mentira, si uno necesita un guante porque se raya toda la mano cuando está metiendo la mano dentro de estas cajillas, ¿no? Y se corta. Wire knot, cintas métricas, tape eléctrico, y ya interruptores de tapa, por ejemplo, interruptores y su tapa, por así decirlo, ¿no? Todo esto son las herramientas básicas que uno necesita para poder hacer la instalación en una lámpara. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Sobre todo, lo más importante es asegurarnos de que no vayamos a trabajar con electricidad, porque quiera o no, la electricidad, como les mencioné hace un rato, es muy peligrosa y hay que tener muchísimo cuidado y más, sobre todo, respeto. Entonces, por eso hago la salvedad en este momento. Siempre apoyarse con un electricista idóneo para la instalación. O sea, se le recomienda porque ya son personas que son idóneas para hacer este tipo de instalaciones eléctricas en cualquier tipo de caso, ¿no? Y cualquier tipo de problema, ¿no? Desconecte sobre todo antes de realizar de este tipo de instalación la alimentación del circuito en el panel de servicio, en el panel eléctrico, ¿ok? Lo desconecta y asegúrese que esté en off, ¿no? O apagado. Confirme que la electricidad haya sido cortada, ya sea
utilizando un probador de voltaje o un multímetro. Verifique, ahí mida que en efecto ahí no hay electricidad. A veces pasa que uno asume que de repente uno apagó la electricidad y resulta que en ese lugar hay electricidad. Y cuando uno empieza a meterse en eso y no tomó la precaución, se lleva la gran sorpresa. A veces es una sorpresa que puede ser manejable y hay otras que no la cuentan. Así que es importante siempre mantener desconectado el panel del circuito y asegurar que no hay electricidad. ¿Ok? Ahora bien, vamos a empezar con las conexiones de los cables, ¿no? Hay dos tipos de instalaciones. Vamos a encontrar una instalación que puede ser nueva, ¿ok? Donde no hay nada. Y hay otro tipo de instalación donde simplemente hay algo existente, ya sea que haya una roseta, un foco, lo que fuese instalado, o haya una lámpara vieja, lo que sea, ¿no? Entonces hay dos tipos de instalación, donde no hay nada y donde obviamente tenemos una instalación ya anterior a lo que queremos hacer y queremos cambiar una lámpara vieja por algo mucho más moderno, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer una instalación nueva, o sea, no tenemos nada y la vamos a hacer sobre un techo, o sea, un techo de estos así sencillos, llámese fibra mineral, Gibson, etcétera, ¿no? Así que vamos a trabajar, a hacer este tipo de instalación. Bien, lo primero que vamos a hacer es planificar la ubicación donde vamos a instalar la lámpara. Es importante dónde voy a poner la lámpara. No sé que cuando vaya a hacer la lámpara y me voy a dar cuenta, ay, no era aquí, ahora es allá. Bueno, abrí el hueco donde no era. Entonces hay que asegurarse dónde lo va a hacer, ¿no? Dibujas las líneas que vayan a marcar el centro donde quieres hacer la instalación. Vamos a decir, si es una habitación, la quieres poner sobre la cama o a un lado de la cama, ahí vas marcando, ¿no? Dibujas el área que vas a cortar con una regla o un compás. O puedes usar la misma lámpara en sí para poder darle dimensionar el hueco que quieres abrir o donde vas a abrir, ¿no? Entonces, una vez que hayas encontrado la ubicación, hayas demarcado el área que vas a cortar y esté totalmente así marcada, entonces procedes a cortar, ¿no? Y utilizas ya sea un exacto, puedes usar una pequeña sierra, dependiendo, y vas cortando ya. Y lo puedes usar para cortar, por ejemplo, algún tipo de foam, si es un tipo de techo de foam, de yeso, de PVC, fibra mineral, etc. Lo importante es hacer el corte donde vas a hacer la instalación de la lámpara. ¿Ok? Siempre trate o sea, cuando vaya a hacer este tipo de cortes, procure hacerlo con mucho cuidado, obviamente, y evite hacer cortes cerca de alguna instalación vieja o anterior donde haya habido un tipo de tuberías o cables. O sea, cuando lo vaya haciendo, tenga mucho cuidado con esa parte, ¿no? Evite eso. Ahora bien, vamos ahora a proceder con la instalación de los cables, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vamos a proceder a alambrar desde la cajilla de utilidad, ¿ok? Donde está el interruptor, vamos a proceder a instalar desde allá a la cajilla desde la cajilla de utilidad, hacia la cajilla hexagonal o octagonal, como la llamen muchos, los tres cables que se van a necesitar, ¿no? El rojo o el negro, blanco y el desnudo, ¿ok? Los colores que van a llegar, como les mencioné hace un rato, negro, rojo, blanco y el cable desnudo. Son los colores que deben llegar, en este caso, a la lámpara. De la cajilla de utilidad se van a sacar dos cables y en la cajilla de utilidad van a estar llegando prácticamente un cable que llega de el tablero, ¿ok? Un cable puede ser rojo o negro. Ese es el cable de alimentación. Ese cable rojo que viene del tablero se va a conectar a la entrada de alimentación del interruptor, ¿ok? Luego, del interruptor va a salir otro cable rojo, que es el que va a viajar del interruptor, del segundo tornillo que tiene el interruptor, y ese es el que va hacia la lámpara, ¿ok? Llega uno, como les mencioné, llega un cable, que es el que llega o viene del tablero principal, va a estar ahí. Ese lo va a conectar a uno de los tornillos, que es el tornillo de alimentación, que está bien identificado en el interruptor. Y el segundo cable que va del interruptor a la lámpara, que en este caso vamos a agarrar el color rojo, que es el que sale de ese segundo, que es el que le llamas como el que es la guía o del interruptor hacia la lámpara. ¿Ok?
Luego hay un cable blanco que tenemos que lanzar hacia ahí. Bueno, ese cable blanco es el que vamos a agarrar, que viene del tablero, lo empatamos y ese es el cable que se va directo hacia la lámpara. Ese es el retorno. Y el desnudo igual, lo mismo, ¿no? El desnudo sube hacia allá porque nos vamos a encontrar algunas veces que lámparas que van a necesitar ser aterrizadas y otras no. Eso va a depender de las lámparas, ¿no? ¿Ok? También nos vamos a encontrar muchas veces que hay dos tipos de interruptores que nos podemos encontrar. Hay interruptores que no van a utilizar una tierra y hay otros interruptores que sí están utilizando tierra. Preferiblemente esos son los mejorcitos, los que tienen la tierra, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a conectar en ese interruptor es el cable desnudo, en este caso, y lo vamos a conectar al tornillo de tierra que está en el interruptor. O sea que el interruptor que va a tener un cable rojo de entrada o alimentación, un cable rojo de salida que va hacia la lámpara y un cable que es el cable desnudo, que es el que se va a conectar al tornillo de tierra que está en el interruptor. El interruptor por general vas a ver como tres tipos de cables, dos rojos y un desnudo. ¿Ok? Nada más que un rojo viene del tablero, el otro rojo va hacia la lámpara. Ok. Bien, ahora vamos al siguiente paso. ¿Ok? Ya estamos ahora, agarramos como una escalera y vamos a subir. Preferiblemente, si pueden utilizar a otra persona que los apoye, mejor todavía, ¿no? ¿Ok? Cuando sube, entonces, en este caso, vamos a ver este caso particular, tenemos un cielo raso suspendido. Vamos a tener los dos cables que vienen de acá del interruptor, el rojo y el blanco, y también el desnudo, en este caso también. Y lo que vamos a ver, por lo menos en este tipo de lámparas, a veces nos encontramos que tienen dos cablecitos, ¿ok? Uno es el de alimentación y otro es el de retorno. Eso va conectado a este tipo de lamparitas, por lo menos empotrables, tienen un pequeño transformador, ¿ok? Se conecta el de alimentación al rojo que viene del interruptor y se conecta el de retorno al blanco que viene de allá de la cajilla. No viene del interruptor, viene de la cajilla. Entonces, que es el que viene del panel. En este caso, como les mencionaba, es una instalación de dos cables, porque es una lámpara que no requiere, ¿cómo le digo? No requiere un desnudo o una tierra. Entonces, como les mencionaba, el rojo, vuelvo y lo repito, se va a conectar a la alimentación de la lámpara y el blanco se va a conectar al retorno de la lámpara, que son dos cablecitos que tiene este tipo de lámparas empotrables. ¿Ok? O algo que también es importante. Una vez que conecte, porque eso viene con un transformadorcito, la conecta al transformadorcito y todo lo demás, estas lámparas tienen unos ganchitos, ¿ok? Porque estas son lámparas empotrables. Bueno, esos ganchitos, ¿para qué son? Los agarra, los levanta un poco y lo va a meter en el orificio. Una vez que lo meta en el orificio que ya había abierto anteriormente, o sea, no lo va a poder meter con toda la mano porque el orificio es bastante estrecho, ella va a hacer una especie de clic, un ruido a clic. Bueno, cuando hace clic es porque se levanta y ella automáticamente queda o sea, perfectamente anclada al techo, en este caso, ¿no? En el orificio que hizo. Entonces queda automáticamente la lámpara empotable con los dos ganchitos perfectamente ajustada en el orificio que ella había abierto. Para eso son, ¿no? Es para levantarlas, las va metiendo en el orificio con algo de cuidado, nada más para no agarrarse los dedos y suelta y ¡pam! Hacer clic y listo. Está instalada totalmente. Aquí más o menos una imagen de cómo le quedaría una bonita instalación de unas lámparas empotrables en una residencia, por ejemplo, o un apartamento, en este caso, siempre y cuando tenga el cielo raso de Gibson o el cielo raso suspendido, que no sea losa definitivamente. Y ahí vemos cómo les queda y hace unos ambientes totalmente interesantes y súper bonitos, ¿no? Ok, vamos ahora a la encuesta número 3. Espero que hayan escuchado y hayan prestado atención, ¿no? Así es, Carlos. Durante la instalación de una lámpara LED, los dos cables que van desde el interruptor son blanco y cable desnudo, blanco y rojo, negro y cable desnudo, rojo y cable desnudo. Estos colores pueden confundir, Carlos, definitivamente. Blanco y cable desnudo, blanco y rojo, negro y cable desnudo, rojo y cable desnudo. Interesante, interesante.
Wow. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Buena consulta, Carlos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. A ver. Pensándolo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos bien. Vemos en el chat que nos comentan que por favor contesten en la encuesta, no en el chat, así es como en el examen. No soplen. Ah, ay, Dios santo. ¿Listos? Bueno, casi listo ya. Vamos a darle finalizada la encuesta, Carlos, y vamos a compartir los resultados. El Ex- 74% nos dice blanco y rojo. Excelente, excelente. Efectivamente, como les explicaba en estas lámparas LED, muchas prácticamente tienen solamente un transformadorcito con dos cables. Un cable de alimentación y un cable de retorno. Y por lo general, como les explicaba, el cable de alimentación va a ser un cable ya sea rojo o negro y el cable de retorno neutro va a ser blanco. Blanco con desnudo, eso es neutro con tierra. Negro con desnudo es alimentación con tierra. Y rojo con desnudo es alimentación con tierra. O sea que prácticamente lo que necesitamos es la alimentación y el retorno. Si hacemos hay electricistas que se la ingenian, pero no es lo recomendable de utilizar el cable desnudo, ¿no? Gracias, Carlos. Continuamos. Seguimos. Ok, ahora entramos en otra área, que serían los abanicos de techos. Los abanicos de techo es similar, parecido, solo que tiene sus par de truquitos, ¿no? Entonces, importante es verlos y tenerlos en consideración, ¿no? Empezamos. Tenemos diferentes tipos de ventiladores, por lo menos las pueden encontrar todos acá en Hobsa. Hay de todos los tamaños habido por haber, ¿ok? Pequeños, grandes, decorativos, con luces, en fin, ¿no? Un poquito más industrializados, tipos metálicos, o sea, yo creo que dice para los gustos, los colores y las aplicaciones que necesite, ¿no? Importante es que una vez instale el ventilador no es algo que cambiemos como que todos los años, es algo que dejamos por muchos, muchos años instalado, ¿no? Porque ya, que es muy difícil estar cambiando todos los años un ventilador, porque es algo que necesitamos ya sea en una habitación, una sala o lo que fuese, para refrescarnos un poco, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la instalación en sí. Vamos a ver el paso a paso de una instalación de un abanico de techo. ¿Ok? Empezamos. ¿Qué necesitamos? Igual, lo básico. En este caso, vamos a hacerlo de una instalación de algo existente. Y ahí por lo menos vamos a ver qué necesitamos. Si nos dice, bueno, necesito colocar un ventilador en donde esté instalado no sé, esta roseta este foco, lo que fuese, ¿no? O esta lamparita. Bien, necesitamos un multímetro, necesitamos un destornillador, necesitamos una pinza de punta, necesitamos un alicate, los guantes recomendables, wire knot, una cinta métrica, un tape eléctrico, ¿no? Si se fijan, es muy similar a lo que estamos usando en la instalación de un ventilador, lo mismo que hicimos para una lámpara, ¿no? Así que son más o menos las herramientas básicas que vamos a necesitar para hacer este tipo de instalaciones. ¿Ok? Igualito que lo anterior. Siempre, pero siempre, téngale mucho respeto a la electricidad. Y sobre todo, apóyese con un electricista idóneo para este tipo de instalación. ¿Ok? La electricidad hay que tomarle mucho, pero mucho respeto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Desconectemos la alimentación del circuito en el panel de servicio o el panel eléctrico. ¿Ok? Porque vamos a trabajar sin electricidad. No les recomendamos que trabajen con electricidad porque es muy, pero muy riesgoso y puede ser algo que puede en algunos casos costar, ¿no? Y sobre todo costar la vida. Entonces, no trabaje con electricidad. Vamos a desconectar la alimentación del circuito
en el panel eléctrico. Ahora confirme en el lugar donde va a ser la instalación eléctrica que ha sido en efecto cortado la electricidad. Utilice un multímetro, pues un multímetro o hasta un detector para verificar que en efecto no hay electricidad en el lugar donde vaya a trabajar, ¿no? Y ahora aún más, porque vamos a trabajar en altura, vamos a usar una escalera y una descarga eléctrica desde altura es doble riesgo. Además del riesgo eléctrico es el riesgo de caerse y golpearse, lo cual puede ser considerable, ¿no? Nadie quiere lesionarse en este tipo de instalaciones. Por eso siempre hago la salvedad que utilice a una persona idónea, un electricista idónea, para hacer este tipo de instalaciones. Ok, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una lámpara que existe. Aquí tenemos un pequeño plafoncito, un socketcito con un bombillo y vamos a eliminar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es retirar la lámpara que tenemos existente, ¿ok? Luego remueva los cables que estén empalmados con la lámpara o en este caso el socket. Las lámparas tendrán conectados los cables. Vamos a encontrarnos ya sea un cable blanco y vamos a encontrarnos un rojo en este caso. También puede ser uno negro. Retíralo con su destornillador, ¿no? Hay unos electricistas no les gusta hacerlo con su destornillador, sino que lo van cortando una vez con el alicate. Ok. Luego de hacerlo así, tiene que volverlos a pelar para sacarle nuevamente el cable de instalación, ¿no? En caso de que no esté el cable de tierra, ahí sí tiene que, en el caso de una instalación de un ventilador, sí se necesita el desnudo, porque el ventilador sí utiliza los tres cables, la alimentación, el neutro y el desnudo. ¿Okay? Entonces, si no lo tiene, entonces va a tener que realambrar. En este caso, realambrar desde ya donde estaba el interruptor de esta lámpara, porque ahora va a instalarle un cable adicional. Por lo general, bueno, después podemos verlo, pero el realambrado no se hace simplemente metiendo un cable ya. Lastimosamente tiene que utilizar un cable existente y realambrar con el que está retirando más el que va a adicionar. O sea que es una instalación un poquito más complicada que tendría que realambrar, ¿no? En el caso de que no exista un cable de tierra. ¿Ok? Una vez así quedan expuestos los cables que se van a utilizar para la instalación del abanico de techo. Ahí va, asegúrese que va a tener el rojo, o el rojo, el negro, como le digamos, el de blanco y el desnudo. Como les mencioné, esta es una instalación donde vamos a estar utilizando una escalera para subirnos al techo en este caso y hacer la instalación. Lo primero que vamos a hacer es instalar el soporte del abanico a la cajilla. Es como un pequeño soporte que se instala en los dos tornillos que tiene la cajilla y ahí los atornilla, instala el soporte y listo. Ahí quedamos con esta en la cajilla hexagonal. Se coloca este tipo de soporte. Es un soporte donde se va a montar, sobre ese soporte se va a montar el ventilador, ¿no? Él viene con sus tornillos y usted simplemente atornilla a la cajilla hexagonal este soporte, asegurándose que quede bien ajustado. Es importante que lo aprietes muy bien, porque recordemos, este es el soporte del ventilador, así que no puede quedar medio flojo ni nada por el estilo, o sea que tiene que quedar bien apretadito, ¿no? Ok. Ahora veamos, entonces, vamos a instalar el ventilador. Lo primero que vamos a hacer es revisarlo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es revisar el ventilador, ¿ok? Que tenga todas sus partes, preferiblemente que estén preensambladas. Muchos ya vienen preensamblados. Prácticamente es muy raro encontrarse con uno que no venga preensamblado, sobre todo el tema del motor, hay uno que viene con su tubo de extensión, el canopy, las lámparas en caso de que tengan lámparas. Hay unos que no tienen lámparas, pero que tengan lámparas, todo eso, ¿no? Es preferiblemente que vengan preensamblados esa parte, ¿no? Y también, bueno, que traiga su japa, ¿no? Nada más que la tiene ahí a un lado porque lo vamos a instalar posteriormente. Una vez que esté todo esto ensamblado, entonces agarra con la ayuda de otra persona, en este caso el ventilador sí le preferiríamente que se apoye con otra persona, porque es un poco pesado, y se realiza el montaje del abanico de techo en el soporte que ya habíamos puesto en el techo, ¿no? Ahí se va embonando, es como una bolita que la va metiendo dentro de la parte circular ahí arriba y ahí lo embona. Hay otros que tienen una especie de gancho y se coloca como si fuera un gancho tipo hamaca y se mete allá adentro, ¿no? Entonces,
y se coloca, ¿no? Y se va poniendo el ventilador con el tubo. Ahí ahora vamos viendo, en el tubo de extensión de soporte uno lo va a ir a regular a la altura que lo necesita. Bien, ya lo tienes instalado y arriba, lo metiste en la bolita esa que estábamos ahí arriba. Bueno, esto viene ahora a instalar el resto del ventilador. Eso tiene un canopy, que es la parte esa que ven en la parte superior. Entonces, vamos a conectar antes que nada los cables, ¿ok? Vamos a tener tres cables. Bueno, realmente el ventilador viene con 4, si tiene luces, ¿no? Vamos a colocar... vamos a ver, nos encontramos con el del motor, la alimentación del motor. Si tiene luces va a encontrarse que va a tener un cable que dice luces. Va a haber otro que va a ser como una especie del cable que es un retorno. Eso te va a decir ahí que es un retorno. Y vamos a encontrar obviamente que tenemos que el ventilador como tiene partes metálicas en donde va a tener una parte donde hay que atornillarlo con la parte metálica del ventilador para que quede aterrizada al cable desnudo. O sea que prácticamente lo que vamos a ver es el desnudo se conecta con la parte de la cajilla del mismo ventilador que aterriza toda la parte metálica. Vamos a ver, como les expliqué, el rojo, o en este caso vamos a usar un rojo, pues que es la parte de alimentación del abanico. El blanco, que es para la parte de retorno, y como les mencioné, y vuelvo repito, va a haber un cable adicional que es en el caso que tengan la alimentación y la puede conectar con la alimentación, ya en este caso el rojo que ya habíamos instalado, ¿no? Así ya tenés instalado el abanico de una forma básica. Si ya quiere algo más complejo, tendría que tirar otro cable adicional y colocar un cable para la alimentación de la luz, otro cable para la alimentación del motor, más todo, más hablaríamos de mucho más cables. Pero la básica es esa. Usamos los cables que vienen los cables que vienen del interruptor, los tres cables que necesitamos y hacemos una instalación súper básica, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, vamos a fijar el abanico de techo. Entonces, como les mencioné hace un rato, aquí vamos a ajustar. Vamos a ajustar el tubo de extensión. Ya una vez conectado todos los cables ahí, colocamos el canopy. Eso tiene unos tornillos a los lados. ¿Ok? Los va a atornillar para que el canopy quede debidamente ajustado. Y entonces el tubo de extensión tiene un tornillo que va a ajustar la altura. Ahí depende si la quiere más pegada al techo o lo quiere más lejos del techo. Entonces ahí va ajustando la altura que usted requiera del ventilador, ¿no? Una vez que haya ajustado eso, asegúrese que esté bien atornillada. No quede así suelta porque si no va a estar de repente andando el ventilador y se le baja el ventilador hasta la parte más larga del tubo de extensión y usted dice ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entonces es importante que lo asegure bien el tubo de ventilación una vez que esté la altura que está buscando, ¿no? Ahora viene la instalación de las aspas. Vamos a instalar ahora las aspas. Fije las aspas o las paletas en sí a los soportes que vienen en los soportes que vienen en el ventilador. ¿Ok? Ahí eso va a venir con unos tornillitos y algunos con unas arandelas y los va colocando, ¿no? Fije cada aspas en el ventilador, una a una, con sus tornillos. Hay unas que vienen con 2, otras vienen con 3, dependiendo del ventilador. Y entonces es importante que las aspas queden bien ajustadas, ¿no? Pero no sobreapretadas. Bien ajustadas, pero no sobreapretadas, ¿no? Para que vaya colocando una a una. Hay ventiladores que se colocan en la parte exterior, hay otros que tienen un orificio en la parte de adentro, donde uno le va rotando uno a uno y va ajustando va colocando, perdón, o atornillando las aspas. Ahí depende de los modelos en sí, ¿no? La instalación de las aspas me imagino que me preguntarán en su momento, es recomendable hacerla después de después que ya el ventilador está montado, ¿ok? O que se ha colgado, ya que se ha colgado el cuerpo del abanico del techo, ¿no? Para evitar que se golpee o se dañen las mismas. Recordemos que las aspas es la parte más sensitiva de los abanicos. Si se golpean las aspas, el abanico le va a quedar como quien dice así, bailando. Y eso ya no, eso va a ser para toda la vida que va a quedar así, ¿no? Prácticamente hay formas de mejorarlo, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo.
Ok, vamos a la encuesta número 4. Gracias, Carlos. Así es. Vamos con nuestra última encuesta del día de hoy. ¿En qué momento de la instalación del abanico de techo se instalan las aspas? Eso lo acaba de decir Carlos. Antes de colgar el abanico del techo, antes de conectar los cables eléctricos del abanico del techo, después de que se ha colgado el cuerpo del abanico al techo o ninguna de las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes, Carlos. Creo que están súper claritos con esta pregunta. Es bueno, eso es bueno, es bueno. Vamos a darle unos segunditos para que todos participen en la votación. Interesante, interesante. ¿Cuándo colgar? ¿Cuándo colocar? ¿Listos? Yo creo que estamos listos casi, Carlos. Sí, casi, 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 casi. Hablo un segundito más para que más del 80% ya puedan votar. ¿En qué momento de la instalación del abanico de techo se instalan las aspas? Vamos a ver, vamos a ver. Fue tan un pequeño ahí, tips, pequeños tips. Ahora sí, Carlos, vamos a darle finalizada esta votación y vamos a compartir los resultados. El 93% nos dice que después de que se ha colgado el cuerpo del abanico al techo. Perfecto. No, en efecto, sí. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque, como les comenté hace un rato, si yo armo todo el ventilador y lo coloco y lo golpeo, y, o sea, porque lo voy a montar y lo golpeo, ya. Espero que ese ventilador baile para toda la vida. En cambio, ya una vez montado todo, coloco las aspas ya montado, lo voy a colocar y voy a ir colocando las aspas después de haber ya colgado el ventilador, el abanico en el techo. O sea que es lo más recomendable para de que el ventilador me quede bailando para toda la vida y que no se golpee las aspas, es hacerlo después que se ha colgado el cuerpo del abanico. Ok, ahora vamos a seguir. Ok, a ver algunos pequeños tips y cosas así del tema de los mantenimientos que uno debe tomar en consideración, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Qué procedimientos de mantenimiento hacer? Bueno, primero, compruebe que el estado del ventilador siempre esté de forma regular, se vea normal, todo esté normal. Una inspección visual, ¿no? Es importante revisar que esté normal y funcionando bien. Si quiere, también puede darse cada cierto tiempo que se puede dar que tenga tornillo flojo o que se haya golpeado, ha pasado que se golpee cuando uno va pasando con una escalera y el ventilador está andando y uno ¡pam! Lo golpea. Eso pasa. ¿Ok? Verifique que no la haya golpeado, ¿no? Eso también, ¿no? Entonces, si hay algún problema o una cosa así que usted vea que este ventilador demora en arrancar o siente algún tipo extraño de un olorcito así, no lo use. Entonces llame a una persona que lo pueda verificar. ¿Ok? Es importante también mantenerlo limpio. ¿Ok? O sea, uno piensa que eso está ahí arriba y eso va a permanecer limpio para toda la vida. No, eso se llena de polvo. Y sobre todo en la parte de arriba de las aspas. Agarre su trapito o le dice a alguien que lo haga y lo limpia cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque eso cuando tiene polvo ahí arriba, lo que usted va a recibir abajo es polvo. Así que va a respirar polvo. Así que mejor manténgalo limpio cada cierto tiempo. Otra cosa que te da, que usan algún tipo de disolvente, a veces hasta gasolina le ponen a los ventiladores. No utilice eso, por favor, no haga eso, no haga eso. Eso no se limpia con eso. Así que no utilice eso para limpiar los ventiladores.
Otra cosa, no vaya, cuando esté limpiando, no doble las aspas, o sea, para limpiar, no lo haga, o sea, porque las puede desajustar o las puede eh, dañar un poco, ¿no? Y otra cosa importante, si escucha algún ruido raro o, como les mencionaba, de repente hasta un olor pues, a quemado, lo que fuese, apáguelo de una vez porque algo está pasando, ya, así que mejor apáguelo. Y llame a una persona idónea que se lo pueda revisar. ¿Ok? Vamos ahora a hacer una anotación y un resumen de unos 5 puntos importantes que vimos en esta presentación, para recordarlo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, sobre todo, número 1, súper importante, mega importante, mejor dicho. ¿Qué es lo que tiene que recordar? Siempre recordar desconectar la alimentación del circuito del panel eléctrico, del panel de servicio. Se recomienda que el trabajo se realice por un electricista idóneo. Eso siempre se lo recuerda, ¿no? Porque uno puede hacer que, bueno, yo lo puedo hacer, esto se ve fácil, no sé qué, y me pasa algo. No. Si no lo puedo hacer, mejor que lo haga una persona que sea idónea y pueda hacer este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué aprendimos aquí? Aprendimos algo súper interesante, que son los colores de los cables, ¿no? Ya vimos que hay un color rojo y hay un color negro y se utiliza ¿para qué? Para la alimentación. ¿Ok? Si ve un cable rojo y negro peladito ahí, ni lo toque. Ya sabe que por ahí está pasando la electricidad y se puede electrocutar. Vimos un cable blanco, que ¿para qué sirve el blanco? Es el retorno por lo general, o es el neutro, es el que cierra el circuito eléctrico. No significa que el blanco no tenga electricidad, también tiene electricidad porque es la electricidad que regresa al panel. Y también vimos un desnudo o un color verde que se utiliza en algunos casos. ¿Y para qué sirve esto? Esos son los cables de tierra. Y se preguntarán, ¿para qué sirve un cable de tierra? Bueno, un cable de tierra simplemente sirve para lo más importante, nuestra seguridad. Todo equipo que tiene algún tipo de metal debe estar aterrizado a una tierra. ¿Para qué? Para que cuando uno toque algún equipo, vamos a llamarlo una refrigeradora, por así decirlo, y la refrigeradora no tiene un cable de tierra, lo primero que vamos a recibir nosotros es una señora descarga. ¿Por qué? Para eso sirve la tierra. Para aterrizar la parte metálica de los equipos, vamos a poner en este caso de un electrodoméstico o de una lámpara como en otro caso, y llevarlo a tierra, y eso obviamente para nuestra seguridad evitar que tengamos un tipo de descarga. ¿Okay? Otro tema que también es importante recordarlo es para asegurar cualquier instalación eléctrica adecuada, hay que recordar siempre contar con ¿qué? Con las herramientas básicas, las básicas. No voy a ir a una guerra si no llevo, voy a decir, las herramientas, no llevo ni siquiera el equipo, ¿no? Entonces necesito tener lo básico, el multímetro, un destornillador, una pinza de punta, un alicate, un taller eléctrico, guantes y bueno, o sea, son como quien dice lo necesario básico que necesito tener para poder hacer este tipo de instalación. Otra cosa que es importante recordar dentro de este top 5 que vimos así, por ejemplo, durante una instalación de una lámpara empotrable, conecte el cable de alimentación con el cable de alimentación, o sea, alimentación o alimentación. El cable de alimentación que viene de la cajilla con el cable de alimentación de la lámpara, ¿no? Y el cable neutro con el cable neutro de la lámpara con el de la cajilla. O sea, es importante conectar uno con el mismo, con su homólogo, ¿no? Y al finalizar, como siempre, por lo menos en este caso, que vimos una lámpara empotrable, recordar, a veces se nos olvida y pues ese descuido nos damos de cuenta después que, se me olvidó colocarle los clips. Bueno, algunos lo traen, otros no lo traen, pero cuando no lo traen, tienen que colocárselo. ¿Para qué? Para los clips meterlos en el orificio y una vez lo meta, él automáticamente ajusta perfectamente en el espacio que nosotros habíamos cortado. Para eso son los clips. Así que recuerden en las lámparas empotrables que siempre colocarle su clip y meterlos en el orificio para que haga su clic al final, ¿no? Eso. Y lo último, y que no es menos importante también, es recordar, por ejemplo, en la instalación del ventilador o del abanico, instalar las aspas se debe hacer cuando, después que ya he colgado el cuerpo del abanico del techo. ¿Para qué? Para así evitar cualquier tipo de daño
durante la instalación y hacerlo ya después, posteriormente, cuando ya está todo listo, se va instalando las APA, que sería lo último prácticamente para instalar. Ya entonces quedamos con un ventilador que nos va a durar por muchos, muchos, muchos años. Así que esos son importantes recordar estos 5 puntos básicos de esto que vimos en el día de hoy. ¿Ok? Ahora. Gracias, Carlos. Sí, antes de empezar con nuestra sección de preguntas y respuestas, vi muchas consultas en la sección del chat. Por favor, si lo pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas para que el ingeniero Carlos les pueda dar le pueda dar sus comentarios o resolver sus dudas con relación a cualquier instalación o cualquier detalle que no haya quedado muy claro de esta presentación. Esta presentación está siendo grabada, se enviará al finalizar el día para que la puedan tener como material de apoyo y sobre todo ver estas conexiones e imágenes que nos mostró Carlos para que no haya dudas en sus futuras instalaciones. Además de la grabación que se les enviará al finalizar el día, se les enviará un link en donde van a tener 10 preguntas, una prueba de conocimiento de 10 preguntas, de las cuales deben contestar correctamente mínimo 7, un 70%, para tener un certificado de participación por el día de hoy. Ustedes tendrán hasta el 30 de julio en horas de la noche para contestar estas preguntas. Luego, 2 semanas después, se les notificará cuando puedan retirar su certificado en la tienda que han seleccionado para el retiro de las mismas. Así que sin más, Carlos, tenemos muchas preguntas. Hay unos temitas o unas palabras que muchos de nuestros participantes no conocen y vamos a empezar con eso. Carlos, nos consulta el señor Juan, o si nos puedes explicar qué es la acometida, un sinónimo o algo que vimos que nos lo saltamos. Cuéntanos. Ok, en el argot que utilizan las distribuidoras eléctricas, ok, la acometida es lo que ellos llaman a la instalación externa, o sea, ¿cómo le explico? En donde llega la electricidad de la distribuidora a nuestras casas. Y en eso, las acometidas, ¿qué son? Es lo que nosotros tenemos que tener instalado en nuestra residencia para que el cable que viene, ellos le llaman el cable de acometida, ¿ok? Que es el cable que se conecta a los cables que van en los postes o los transformadores hacia nuestra residencia, se esté debidamente conectado a lo que se denomina la acometida residencial, en este caso, que es el que acabamos de ver en este caso. ¿De qué se compone una acometida? Por lo menos de las partes básicas. En este caso vimos una acometida aérea. La acometida aérea consta por lo menos del tipo de entrada que van a ver así en muchas, pero muchas casas, porque es obligatorio prácticamente tenerlas, que es como una pipa que se ve en la parte superior de las casas. Porque esa pipa, por ahí se conecta el cable que viene de la instalación de las distribuidoras, el cable de la distribuidora, correcto, se conecta ahí, y de ahí baja a través de un tubo, algunos le colocan MT, pero es un tubo rígido preferiblemente porque él va enroscado al medidor y llega a nuestro medidor. Eso es lo básico. O sea, lo básico vamos a encontrar el tipo de entrada, que es la pipa, por así decirlo, el tubo rígido y al final nuestro medidor. O sea, la cajilla, realmente es la cajilla de medidor, porque el medidor es lo que nos va a colocar la distribuidora eléctrica, ¿no? Ya de ahí para adelante es todo lo que compone ya nuestra parte residencial. Después el medidor, que viene siendo nuestro interruptor principal, que forma parte de toda la instalación eléctrica de la entrada eléctrica a nuestra residencia en este caso. Y de ahí a nuestro panel de distribución, o panel de derivación, que es el que utilizamos para proteger todos los circuitos de la casa. O sea, en eso consta prácticamente la acometida. La acometida se le llama así, es porque es el argot que utilizan las distribuidoras eléctricas para decir, ok, usted tiene que tener su acometida debidamente instalada. ¿Y en qué consta la acometida? Como le vuelvo y repito, de lo básico. Ellos lo que te van a pedir como básico, que tengas el interruptor principal, la caja de medidor, el tubo obviamente rígido y el tipo de entrada. ¿Ok? Ellos te van a pedir eso como base para la acometida eléctrica. Si tú no tienes eso como base en la acometida eléctrica, porque eso vas a pedir unos permisos para que te instalen el servicio eléctrico, debes tener como base esas 3 o 4 dispositivos instalados. ¿Ok? Y dependiendo de la casa, van a haber diferentes tipos de lugares donde algunos están en el techo,
Otros hoy en día los piden, dependiendo de la distribuidora, que tengan una especie, como le llaman, un motete, una cosa así, donde se ve instalado en la caja de medidor, la salida en la parte que es como el tipo de entrada, y en el tubito, eso lleva a una cajita y de ahí va el interruptor principal. Eso es lo que sería lo que es la cometida que te van a solicitar cualquiera de las tres distribuidoras de Panamá eléctricas para poder brindarte el servicio eléctrico en Panamá. Gracias, Carlos. Carlos, un cable de color amarillo, ¿qué es? Un interruptor de pared para una lámpara de techo. Es que ve cables de diferentes colores, nos dice nuestro participante, ve rojo, negro, blanco, amarillo, Ok. siendo el negro y el amarillo el que se conectan al interruptor y los otros dos solo se ven que pasan por la pared. ¿Para qué son esos cables bajo ese esquema de colores? ¿Cuál sería el Oh, neutro? ay, en la vida. Bueno, a ver, vamos a encontrarnos con todo tipo de sorpresas. ¿Ok? Este, algunos por lo menos, el amarillo se usa mucho en controles, pero bueno, somos creativos y usamos el amarillo también como viajeros en lo que son el amarillo o naranja en algunos casos como viajeros en lo que es las instalaciones de 3 vías o three-way o four-way, por así decirlo, 4 vías. ¿Dónde vamos a ver eso? Por lo menos si tengo 2 interruptores 3 vías donde quiero apagar una misma lámpara o un mismo ventilador, como queramos hacerlo, donde colocamos, bueno, uno en la entrada y otro, no sé, un poco más adelante, y los dos van a apagar una misma lámpara, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver estos colores diferentes, que ya son aplicaciones ya un poquito más interesantes, donde vamos a tener 3 vías o 4 vías, dependiendo. Una escalera, por ejemplo, vamos a ver ese tipo de instalaciones, donde le colocas otros colores diferentes al rojo o al negro, que son los que llamamos viajeros. ¿Ok? Que es lo que lo que nos va a servir para hacer el bypass entre un interruptor 3 vías contra otro interruptor 3 vías. ¿Ok? Y los dos simplemente me sirven para hacer ese switch, switch, por así decirlo, entre uno y el otro para apagar o prender la lámpara desde cualquiera de los dos puntos. Para eso vamos a empezar a ver ese tipo de colores. Claro, nos volvemos creativos y empezamos a usar colores para todo. Pero lo importante es tener base, que los colores de alimentación, ojo, residencial, no nos vamos a ir al sistema trifásico. Estamos viendo esto para no alejarnos, porque ahí empieza otro tipo de cosas. Ahí van a otros colores adicionales. Son el rojo y el negro para lo que es la alimentación, el blanco, que es el neutro, y obviamente el verde o el desnudo. Ya los otros colores, como le mencioné, el naranjo o el amarillo en algunos casos, los vamos a ver en aplicaciones como 3 vías o 4 vías, por ejemplo. Gracias, Carlos, porque hace un momento también en el chat uno de nuestros participantes nos comenta que ya hay hasta cables chocolates. O sea, que Ok, hay un mundo de cables. Los cables entonces es como, hay estándares, pero bueno, vemos que hay un sinnúmero de cables, de colores. ok. Sí, el chocolate lo vas a encontrar porque son cables que vienen, son europeos, ok. Son cables, lo vamos a ver, por ejemplo, en los cables plásticos, no, en los cables plásticos no tanto, lo vamos a ver más bien en los cordón caucho con especificaciones europeas, vamos a ver cables chocolate y son cables flexibles en la mayoría de los casos. No he visto alambres, el alambre es el que es rígido, el cable es el que es flexible, que tiene varios cablecitos pequeñitos. Lo usan algunos aquí se ven en Panamá, pero la ideal, el básico es que tenga sus colores básicos que nosotros conocemos, ¿no? Pero el chocolate sí es, si encuentran una cosa como esa, bueno, ya es un cable, ya sabemos que es un cable cordón, es un cordón caucho, por así decirlo, europeo, funciona, no es que no funcione, nada más que uno tiene que definir, preferiblemente identificar, hey, si voy a usar este color, ponle un tape de color rojo para saber que esa es la alimentación, ponle un tape de color blanco para saber que este es el retorno, o sea, identifícalos, porque si no los identifica, después cuando lo instalas, olvida lo que te vas a saber cuál es cuál. O sea, por eso es importante tener claro el código de colores de lo básico y tenerlos identificados. Gracias, Carlos. ¿Cuáles son las implicaciones de no tener un cable neutro en el interruptor? ¿Qué pasa? El interruptor no necesita un cable neutro. O sea, el interruptor, o sea, el neutro lo tienes que instalar en la lámpara o en el ventilador. El interruptor no usa cable neutro. Así que no es necesario que el interruptor tenga un cable neutro. Ahí el interruptor, recordemos, se conecta
la alimentación a la parte de alimentación, el tornillo donde va a decir alimentación, y el que viaja hacia la lámpara, que es el mismo color. Puedes usar el otro color negro también, pero preferiblemente que sea el mismo color, el rojo, por así decirlo, es el que viaja hacia adentro. Entonces, él simplemente, ¿qué hace el interruptor? Cuando está apagado, él simplemente mantiene la parte de alimentación desconectada del cable que va hacia la lámpara, y cuando enciende, él simplemente conecta los dos tornillos y entonces hace continuidad con el cable de alimentación que viene del tablero con el cable de alimentación que va hacia la lámpara. Eso es lo que hace el interruptor. Él no necesita ningún tipo de neutro, el interruptor principal. El interruptor, por así decirlo, el interruptor. Gracias, Carlos. El señor Juan nos pregunta, si un interruptor de una lámpara se afloja, ¿cómo se puede arreglar? Se afloja. Bueno, el interruptor de una lámpara que se afloje puede pasar, no es que no se puede pasar, simplemente puede pasar. Simplemente retira el interruptor. Hablando de interruptor de la lámpara, bueno, es el interruptor que está en la pared, obviamente. Usted retira el interruptor, valida o verifica que en efecto esté bien ajustado. Obviamente apague el panel, obviamente el breaker que alimenta ese interruptor para que no vaya a tener una descarga. Y verifique que en efecto esté debidamente, si está flojo, bueno, simplemente apriétalo. O sea, simplemente tiene que apretarlo. En caso tal de que puede pasar, que el mismo cable se haya que pasó de repente durante la instalación inicial, quedó mal cortado y el cable quedó como medio flojo, por así decirlo, o en vez de cable, que esa es la otra parte de la instalación, que en vez de usar un alambre, utilizaron un cable flexible, por así decirlo, o un cable plástico, también pasa, hay de todo, va en contra de todo. Lo que puede hacer es, bueno, volverlo a sacar, cortarlo, pelarlo nuevamente y colocarlo nuevamente en los tornillos correspondientes, bien ajustado, bien apretado y listo, no hay problema. Y lo vuelve y mete nuevamente todo el interruptor, lo atornilla, mete todo, la tapita y vuelve y entonces enciende el breaker, ¿no? Simplemente verificar, es verificar que de acuerdo a la instalación que tengan. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Morán. En una casa se puede colocar el rojo para la alimentación y el negro como neutro, que él lo ha visto en algunas casas que cambian el blanco por el negro. Sí, sí lo ha hecho, pero bueno, después el tema es, como les dije, o sea, ¿quién, después que pase un tiempo X, quién se va a acordar que ese negro era blanco, era el retorno? Nadie. Por eso es muy importante identificarlo. Hey, ¿sabes qué? Ya yo usé este negro porque no tenía, no sé, las razones que sea, y voy a usar este negro como, no crean, los electricistas lo hacen, muchos lo hacen, lo necesito como blanco, identifícalo. Es importante identificarlo, poner un tape blanco, o sea, y identifica, mira, este cable que estoy usando como negro es un cable neutro, y entonces ya yo sé que ese cable es el color del retorno que voy a tener ahí. Pero es importante identificarlo porque pueden pasar N años y nadie se acuerda que eso era eso. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo llegue y me encuentro con dos cables del mismo color de alimentación, entonces tengo que ver cuál es cuál. Hey, mira, esta es la alimentación, no, este es el retorno. Entonces vas a poner a la persona ahí a hacer CSI, por así decirlo, investigando qué es que hay. Entonces, bueno, eso pasa, ¿no creas? Eso, en la instalación eléctrica hay de todo. Hay de todo. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Escudero. ¿Cómo instalar un break en la cajilla que controle toda la entrada de corriente para casos de extrema urgencia? Y ya, a ver, repítame esa vez que me queda así como que un Instalar un interruptor. break en la cajilla que controle toda la entrada de la corriente para casos de extrema urgencia. O sea, en una sola, pero no es mejor bajarla. Él quiere O un break. sea, ok, no sé qué quieres hacer, pero o sea, me suena como interesante, pero bueno. Eh, Es que o sea, el breaker es para un circuito. O sea, me explico, no, o sea, o sea, si va a instalar un breaker para controlar todo eso, eso necesita por lo general una cajilla para breakers. Entonces, por eso no, o sea, el interruptor es para controlar un dispositivo, ya sea una luz, una serie de luces, por así decirlo, una serie de ventiladores, o sea, una cadena de iluminación, por así decirlo, ¿no? El breaker
prácticamente es para proteger. Uno recuerda, uno es para simplemente prender y apagar, el otro es para proteger. Así que, ¿para proteger qué? Proteger un circuito. Y ese circuito puede tener corriente, interruptores, lámparas, ventiladores, una serie de circuitos, que es lo que hace el breaker. Así que no sé la aplicación que él necesite hacer, pero realmente son dos cosas diferentes. Uno es para protegerlo, el circuito, o sea, todo un circuito, si lo quiere hacer, tener un circuito, por ejemplo, quiero un cuarto, o se me ocurrió que voy a hacer un cuarto y resulta que no tengo espacio en la caja de breaker y de repente, no sé, me compraría un mini breaker o no voy a usar un mini breaker. Bueno, ahí que se la ingenia, agarran, sacan del panel y a una cajilla aparte y esa cajilla le ponen una cajilla con breaker y de ahí entonces alimentan a ese cuartito que hicieron nuevo. Pero importante, o sea, verifiquen que tengan la capacidad y no se sobrepasen la capacidad del tablero, ¿no? Porque esa es otra historia, ¿no? Pero el breaker es para eso, para proteger una serie de un circuito en particular, ¿no? Entonces, para evitar que no haya algún problema de sobrecarga, para eso sirve el breaker, para proteger cualquier tipo de sobrecarga. De repente, una regleta que hizo pop, entonces te tiene que disparar el breaker, pero si el breaker no acciona, entonces tenemos un problema muy grande. Para eso es el breaker. Por eso, uno es el interruptor simplemente para prender y apagar. El breaker es para proteger. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Argüello, cuando se enciende la luz LED, el televisor pierde la señal. ¿Cuál es la causa? Y nos están preguntando por qué se dañan tanto las lámparas LED. Ok, eso del televisor, esa sí es, wow. Ahí sí tiene que revisar bien qué tiene la llave. Búsquese un electricista porque ahí sí es un tema ya de eléctrico con el televisor, ¿no? Ok, pero la pregunta es interesante. Es verdad lo que, o sea, las lámparas LED se dañan porque son dispositivos electrónicos. O sea, realmente una lámpara LED es eso, un dispositivo electrónico, como si fuera, imagínense que la lámpara LED fuera un televisor. El televisor usted sabe que tiene que protegerlo, ¿no? Entonces, contra fluctuaciones de voltaje. La lámpara LED, lastimosamente, tiene ese tema. Contra fluctuaciones de voltaje, ella puede con el tiempo ir perdiendo lo que es el tema de la vida útil. ¿Ok? Y por eso se tienden a dañar en algunos casos. Esos son unos pequeños transformadores. Ellos transforman en algunos casos, de 120 voltios a un voltaje DC. ¿Ok? Y ese transformador con el tiempo sobre las fluctuaciones de voltaje, como cualquier otro transformador que tenemos, y así para cargar celular o cargar lo que fuese, se van dañando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, las fluctuaciones de voltaje y las variaciones de voltaje, por lo general, siempre es lo que va deteriorando a la tecnología LED. ¿Ok? Ellos tienen una gama que, bueno, pueden soportar, ¿no? Por un tiempo X, pero cuando hay apagones, o sea, extremos o fluctuaciones muy externas, donde ve que las cosas fluctúan drásticamente, eso va a ir deteriorando la vida útil de la lámpara LED prácticamente, ¿no? Así que es aparte que de la tecnología no todo es perfecto, son cosas que poco a poco van a ir mejorando y en efecto la tecnología ha mejorado muchísimo. Las primeras lámparas LED eran un desastre total, que nada más la ponían, donde había un apagoncito, se dañó. Ya hoy en día, las de hoy en día aguantan muchísimo más este tipo de fluctuaciones, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, no son exentas a que no se dañen. En efecto, sí se pueden dañar con el tiempo. Gracias, Carlos. Hemos hablado de cables. Calibre de los cables. Eso se usa dependiendo del voltaje, de la corriente. ¿Cómo se escogen esos cables? Ok, el calibre de los cables, eso va a depender de la corriente, prácticamente la corriente. Ok, ¿por qué? Porque dependiendo de mientras más corriente necesitas otro calibre de cable. En fin, no es lo mismo, o sea, tengo, por ejemplo, un circuito que me va a consumir 10 amperes a un circuito que me va a consumir 25 amperes. Por ejemplo, o sea, una instalación de un circuito 10, 12, 15 amperes, por así decirlo, se va a utilizar con un alambre número 12. Pero, por ejemplo, ahora tengo una instalación, vamos a irnos un poquito más allá de lo que era esto, a una instalación de un aire acondicionado, por así decirlo. Entonces, pero el aire acondicionado me va a consumir 25 amperes. Bueno, el 25 amperes ya el calambre número 12 no me lo soporta.
Entonces ahí yo me tengo que ir a un alambre número 10. Ya tengo que subir el calibre del cable porque obviamente la protección también va a cambiar. En vez de usar una protección de 20 amperes, ahora voy a necesitar una protección de 30 amperes, ¿ok? Para el aire acondicionado que voy a instalar. Entonces ya no es el mismo calibre. Va a depender muchísimo de los amperes, o sea, de la corriente eléctrica que vaya a consumir el circuito eléctrico. Es decir, que de eso va a depender, como le digo, o sea, de la protección a la cual uno va a estar alimentando. Si una protección por debajo de los 16 amperes, por así decirlo, el alambre 12 va súper bien. Si es una protección que va sobre eso y va arriba de los 20 amperes, por así decirlo, ya entonces 20, 25, entonces ya tienes que cambiar calibres de cable. Entonces, y así sucesivamente va cambiando. Se van a dar cuenta que el alambre de acometida ya no es el mismo que el alambre que utilizamos en un toma corriente. ¿Por qué? Porque es más corriente que vamos a tener pasando por esos cables. Y el mismo cable, se va dando cuenta que el cable está más grueso. A medida que va siendo más grueso, más corriente soporta. ¿Ok? Así que espero que lo haya Gracias. aclarado, ¿no? Gracias, Carlos. Tengo muchas preguntas de las lámparas LED, pero una del señor Félix es que él ha reemplazado una roseta de bombillo por una lámpara LED y él ha notado que aún apagada se ve bien encendida en la noche. ¿Por qué sucede esto en las lámparas LED? Ah, que se ve como un reflejito de... Ok, ok, ok. Eso pasa por el tema del... depende mucho de la lámpara LED, ¿no? Porque recordemos que ellas vienen con un transformadorcito, ¿ok? Y te quedan como irónicamente, el retorno tiene alimentación. Entonces, cuando el retorno tiene una pequeña alimentación, eso pasa. No lo voy a decir que no, porque las instalaciones en Panamá no son, se trata de que sean lo mejor posible, pero lastimosamente no son o sea, se tienen algunas cosas que, bueno, pasan una que otra vez. Hay retornos que tienen un cierto voltaje. Entonces, ahí en el caso de él, el retorno queda con algo de voltaje y eso está alimentando todavía la lámpara, pero es mínimo. Es como las interruptores que tienen unas luces. Hay unos interruptores que tienen unas luces que son unas luces pequeñitas que quedan con los interruptores, pero bien, bien, bien bajitas. Ok, bueno, ellos tienen una 5 miliamperes, una cosa así, bien bajita de electricidad, pero sigue consumiendo algo bajo. Entonces, en el caso de él, si el interruptor, o lo puede tener a veces, también pasa que lo instalas al revés, que también esa es otra historia, queda con algo de electricidad, pero muy baja, 5 o 10 miliamperes, una cosa que se ve como insignificante, bueno, él sigue como consumiendo un poquito allá adentro, ¿no? En la parte del transformador que está mandándole al DC una cantidad mínima de voltaje y entonces quedan unos que otros, ¿cómo se llama? LED encendidos, ¿no? Pero, o sea, si usted cortase todo, el circuito, ahí va a notar que se va, a menos que haya una alimentación circulante en el área, ¿no? Pero si corta todo, ahí sí se va, que se vea todo. Gracias, Carlos. Muchos de nuestros participantes definitivamente se van a hacer sus propias instalaciones, pero nos pregunta el señor Horacio, ¿cómo saber que el electricista es idóneo? ¿Qué hay que pedir? ¿Un certificado, una autorización? ¿Qué se le pide? Porque no va a meter cualquiera. Ok, por lo general, los electricistas idóneos tienen su licencia, o sea, ok, su licencia ha sido pasada a través de la espía perdón, de la Junta Técnica, prácticamente, donde ellos dictan algunos seminarios y cursos para poder, en el caso de que no tengas no tengas la idoneidad, tienen que pasar a un tipo de pruebas o exámenes, por así decirlo, para otorgarle la idoneidad como instaladores residenciales, etcétera, etcétera. Pero sí deben estar, prácticamente van a tener una idoneidad que está registrada en la Junta Técnica como electricista, prácticamente. Y electricista, hay diferentes tipos de electricistas que ellos tienen allá en la misma Junta Técnica, pero sí, van a tener tendrían que tener su pequeño carnet, ¿no? Y eso les dice, bueno, esta persona ya por lo menos hizo su examen, y tiene la idoneidad como electricista, para ejercer este tipo de trabajo, ¿no? Pero vas a encontrar de todo, no lo vamos a negar, habrán algunos que dirán que sí, pero cuando le pides eso, te van a dar vuelta. Quizás no te van a decir que no, que lo que pasa es que el carnet, que mira, que... no, si quieren saber si es idóneo, lo pueden verificar con la Junta Técnica.
Gracias, Carlos. Así es, un carnet emitido por la Junta Técnica, muy importante. Carlos, nos pregunta el señor Betancourt, ¿los aires acondicionados cuando se instalan deben tener una línea o independiente? Ok, el aire acondicionado, sí, sí, sí o sí. Bueno, no vamos a salir de los ventiladores, ahora no vamos al aire acondicionado, pero sí. En efecto, el aire acondicionado sí debe ir a un circuito con interruptor doble. Si es un aire acondicionado de 220, vamos a uno básico, vamos a vernos con un básico, ¿no? Un inverter de 220, no sé qué, 220, 240. Sí tiene que tener su instalación a un circuito dedicado para el aire acondicionado. Recordemos que este es un equipo dedicado. Cuando los equipos dedicados son, por ejemplo, hay varios equipos dedicados que no los menciono aquí, pero hay que son directos desde el breaker hacia el equipo en este caso. Un aire acondicionado va directamente desde su breaker para protegerlo hacia el aire acondicionado. En caso de cualquier falla, lo que fuese, se apaga el breaker y se apaga el circuito que alimenta específicamente el aire acondicionado. Por eso que van a ver sus tableros eléctricos en su casa, breakers dobles. Esos breakers dobles por lo general son los breakers de los aires acondicionados que tienen instalados en su residencia. Cada uno va a alimentar a un aire específico. Si tiene un aire, va a tener un breaker doble. Si tiene dos aires, dos breakers dobles y así sucesivamente, ¿no? Entonces son para aires en particular lo que están en 220. Claro, hay otros como cocinas, etcétera, etcétera, pero bueno, aire acondicionado va dedicado a un breaker específico. Gracias, Carlos. Nos pregunta la señora Castillo, si se necesita un cable tierra, pero no está en el circuito de alguna instalación anterior, ¿desde dónde debe instalarse el cableado? ¿Desde el interruptor o desde la cajilla? Ok, el cable de tierra lo va a buscar desde el lugar más cercano, definitivamente, porque es un cable desnudo. Ok, si está instalando, por ejemplo, vamos a decir que está la cajilla y en la cajilla hay tierra, desde ahí lo va a instalar. Si ya llega a la cajilla, bueno, antes se hacían otras cosas, pero lo real es eso, ¿no? Si no hay en la cajilla, entonces tiene que buscarlo desde la siguiente cajilla donde esté llegando. O sea, tiene que traérselo donde esté. Si no tiene tierra, entonces tenemos un problema porque significa que le hicieron instalaciones sin tierras. ¿Ok? Entonces es importante, como les mencioné, que tengan sus tierras. Todos los tomacorrientes hoy en día que tienen ese huequito que ven ahí, esa es la tierra. Entonces, si usted conecta cualquier dispositivo que no tiene tierra en ese tomacorriente y por algún motivo es un equipo que es, qué sé yo, sensitivo, que tiene un tipo de metal y usted lo toca, automáticamente le pasa la corriente. ¿Ok? Puede ser mínima o puede ser más, dependiendo. Algunas son mínimas, otras son más, ¿no? Por así decirlo. Y si tiene un marcapaso, fatal. Ahí puede matar a esa persona. Entonces, tiene que buscarlo del lugar más cercano. Si el peor de los casos, entonces tendría que traérselo desde el panel de distribución hasta y pasárselo y llegándolo hasta la instalación que le quiere colocar la tierra. Pero ese sería el peor de los casos. Pero lo importante es conseguirlo de lo más cercano. En este caso puede ser la cajilla más cercana, donde puede ser la cajilla de utilidad que va y sube hacia la lámpara y listo. De ahí conecta, alambra y tiene su cable de tierra que va hacia, en este caso, un ventilador, que es lo que quiere hacer. Ahí lo alimenta desde acá, ¿no? Sí, en caso tal, ya lo dije, no tiene, entonces tiene que ir yéndose hacia atrás y buscando realambrar para traerse un cable de tierra. Hay gente que se le ingenia, y, o sea, voy a hacer hincapié en eso, y agarran cualquier otro cable y lo usan de tierra. Eso pasa. No lo voy a decir que no lo hacen, sí lo hacen. O lo peor que también hemos visto, que agarran y te hacen en lo que llama una pantalla y te colocan la tierra a la cajilla. ¿Qué pasa con eso? Las cajillas por lo general están con tuberías de PVC. Así que ustedes saben que el PVC no es que va a llevar a tierra en caso de cualquier descarga. El PVC es un aislante. ¿Ok? Y la cajilla puede ser metálica, pero si no va a ningún lado esa tierra no va para ningún lado. O sea que en pocas palabras, la instalación queda una instalación flotante sin tierra. Por eso es lo recomendable traer, o sea, buscar la tierra más cercana, si es la cajilla próxima, para llevársela al lugar donde la va a instalar prácticamente. Gracias, Carlos. ¿Cómo se utiliza correctamente el multímetro? Nos pregunta el señor Díaz, cuando tiene 3 cables.
del mismo color. Y él tiene que diferenciar cuál es el neutro, cuál es el retorno. Ok, podemos hacerlo como, bueno, ahí, de varias formas, pues, de varias formas, ¿ok? Por ejemplo, de repente tiene tres cables, ¿ok? El desnudo va a ser desnudo, así que ahí no hay otra cosa. Sabe que ese cable, cuando es un cable desnudo, sabe que ese es una tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, queremos saber que tenemos tres cables o dos cables o lo que fuese, y entonces, y no tenemos un probador. Hay veces que tenemos probadores, hay veces que no tenemos probador, tenemos un multímetro, ¿ok? Entonces vamos a hacer una prueba sencilla. Bueno, agarramos una de las puntas y vamos a ver el voltaje desde una de las puntas. Y el cable, ojo, y el cable que aquí vamos a trabajar con electricidad, ojo, es importante. Una de las puntas va a estar, por ejemplo, a la tierra o en este caso al cable desnudo, ¿ok? Y la otra punta la vamos a ir probando cable por cable. Bueno, vamos a verificar el cable número uno, si hay un voltaje entre el cable, ese cable que estamos viendo y la tierra. Si no lo hay, pues, definitivamente que es un cable muerto, ¿no? Vemos el siguiente cable y verificamos, este cable tiene o no tiene, y así sucesivamente. Vamos verificando cuál tiene y cuál no tiene alimentación. Pero aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a trabajar con electricidad y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado porque si tocan los cables le va a pasar la electricidad. Así que por eso es que estas son unas pruebas un poquito más complicadas, donde vamos a tener electricidad andando, ¿no? Entonces ahí vamos a verificar qué es, cuál tiene y cuál no tiene electricidad. Entonces, y ahí nos vamos dando cuenta, el que tiene alimentación, o que verificamos, le ponemos un tape, un wire knot para aislarlo en caso tal, y los que no tienen, entonces vamos a verificar qué son. Ahí viene otro tipo de verificaciones. Entonces ahí vas a ver si ese cable viene de otro lugar o es un cable que fue cortado, y ahí vas viendo sobre todo, o sea, vas haciendo una investigación de si ese cable funciona o no funciona, porque en una instalación te puedes encontrar cables viejísimos y cuando vas a ver son cables que fueron cortados en su momento y se quedaron instalados en las tuberías, por así decirlo. Entonces, pero lo único que va a ver es cuál es el cable de alimentación, cuál es el cable de retorno. También lo otro que se puede utilizar muchas veces es identificadores de circuito, ¿no? Hay identificadores de circuito donde tú verificas contra el panel y verificas, mira, se puede hacer una prueba donde validas, mira, aquí está por ejemplo, no sé, un toma corriente, verifico y me voy al panel y voy verificando hasta encontrar el circuito que corresponde ahí. O hay otros que también verificas el cable en sí y lo puedes verificar y te va sonando en el tablero. Son para validar en efecto o sea, cuál es el cable y a dónde va. Si es un cable de tierra, si es un cable de neutro, si es un cable de alimentación, puedes hacer verificaciones también y las puedes hacer en el tablero también, en el circuito. Así que hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Una la básica con el multímetro, otra con identificadores, en fin, como se llama, la forma más fácil. Y bueno, hay otras más que uno se la va ingeniando sobre la marcha, ¿no? Gracias, Carlos. Hace un momento hablamos de las conexiones del aire acondicionado. Tenemos preguntas ahora con relación a las duchas eléctricas. Nos pregunta la Ay, señora qué Sánchez. Por lo general, las personas conectan las duchas eléctricas al mismo interruptor que prende la luz del baño. Ella tiene entendido que debería llevar una línea a tierra independiente para esas duchas porque pueden ser un arco eléctrico en la ducha. ¿Eso es correcto? Cuéntanos. Sí, exactamente, eso es correcto lo que está diciendo ella. Wow. Esas son las duchas eléctricas, por nada, son breakers de 40 amperios, por así decirlo, ¿no? Ya eso consume más, pues una resistencia eléctrica. Realmente es una resistencia que se pone y te calienta el agua y en fin. Esa ducha hay que tener, o sea, hay que hacerlo bien la instalación, prácticamente. Hay que tener bien la instalación y eso, hay de todo. Le ponen un interruptorcito y cambio y fuera, no ha pasado nada. Y no hay que tener muy bien clara la instalación porque esta instalación es ya más corriente la que va a llevar ahí porque ya lleva una resistencia eléctrica y esa resistencia eléctrica cuando tú la pones ahí para que caliente, ella empieza a conducir electricidad, obviamente a calentar, ese es un calentador, lo que es eso prácticamente, como si fuera, como la tostadora, como la tostadora cuando calienta el pan, bueno, ella es una resistencia eléctrica que está adentro, que está calentando y ahí uno calienta el pan, bueno, es más o menos lo mismo, nada más que esta calienta el agua, entonces, y es una resistencia eléctrica.
tiene que ser una instalación buena, porque si lo hace mal, o sea, no sería, o sea, puede pasar algo que no sería bueno, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si que ha pasado, que se moja, uf, es complicado, ¿no? Y cuando tocas es electricidad en su máxima potencia. Así que tienes una muy buena instalación, no meterle interruptores y cosas así. Lo hacen si ya esas duchas vienen con sus interruptores, o sea, ¿por qué le pones una parte así? O sea, eso tiene que estar protegido. Así que, bueno, hay de todo, de todo tipo que hacen. O sea, la ingeniería. Gracias, Carlos. Carlos, ¿cómo evitar que el retorno de la lámpara LED o el interruptor siga consumiendo suministro eléctrico? Y también nos pregunta cómo protegen esas lámparas LED de las fluctuaciones que usualmente ocurren en las madrugadas. Puede ser que el breaker del panel de distribución no se dispare y aún así la fluctuación le pueda quemar los transformadores de dicha lámpara. Ok, aquí estamos entrando en otro tema que ya estamos avanzando a otros niveles más avanzados. Ok, súper interesante. Me gusta, me agrada. Ok, los circuitos ya de protección, voy a hacer un recorderis. El interruptor o los breakers, por así decirlo, los breakers son para sobrecarga, ok, no sobrevoltaje. Son dos cosas totalmente diferentes, ok. ¿Qué es una sobrecarga? Cuando la corriente eléctrica aumenta súbitamente, ok, como medida de protección, ellos tienen unos dispositivos internos que trabajan como termoeléctricos, por así decirlo, que disparan el breaker a medida que aumenta la electricidad. ¿Ok? Recordemos el término de electricidad, amperes sobre todo, que de corriente eléctrica, ¿ok? Es el movimiento de electrones, ¿no? Entonces, ¿qué hace este breaker? Simplemente dispara cuando aumenta la corriente eléctrica. Pero cuando hay fluctuaciones de voltaje es otro tema, pues otro tema totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el tema de voltaje, el diferencial de voltaje varía de acuerdo a nuestras distribuidoras eléctricas o a lo que esté pasando en las subestaciones eléctricas o de repente alguien se chocó con un poste o razones que sean. Hay muchas cosas que pueden pasar por fluctuaciones eléctricas. Entonces, cuando hay fluctuaciones eléctricas prácticamente, que son las variaciones de voltaje que vamos a ver que de repente vemos que las lámparas prenden y apagan o lo que fuese, y a veces son rápidas, otras ni las percibimos y otras sí se perciben dependiendo de la fluctuación en sí, ellas necesitan otro tipo de protección. Ya el tipo de protección es como, por ejemplo, ¿ven estos protectores que han visto que se usan por lo menos para las refrigeradoras? Esos protectores de voltaje, esos son específicamente para proteger las refrigeradoras de cualquier tipo de fluctuaciones de voltaje, para que no se nos queme, por así decirlo. Igual lo han visto también en el tema de por lo menos un televisor. Hay unos protectores de voltaje, o son unos protectores que se colocan y uno enchufla ahí y ellos tienen unas lucecitas. Bueno, las lucecitas están sensando constantemente el voltaje. Si hay una fluctuación de voltaje más o menos X, 10%, no me acuerdo ahora mismo, creo que 10%, correcto, ellas automáticamente evitan y disparan, o sea, apagan el dispositivo para protegerlo. Y entonces tienen un tiempo X y vuelven y encienden, ¿no? Esos son otros dispositivos totalmente diferentes para proteger fluctuaciones de voltaje. El breaker no es para eso, el breaker es para proteger sobrecorriente, o sea, es una sobrecarga, es para proteger nuestra vida, más que nada, ¿no? Entonces son dos aplicaciones totalmente diferentes. En el caso de las lámparas LED, si queremos irnos más allá, obviamente, existen definitivamente supresores y protectores de tensión, definitivamente, para paneles eléctricos. Ya ese es otro tipo de protecciones, pero ya ese es cuando por lo menos se utiliza mucho en instalaciones ya mucho más industrializadas, ¿ok? Que queremos tener una protección de este nivel, por así decirlo, porque eso ya son unas protecciones más costosas definitivamente. Y bueno, queremos tener protecciones de lo que es el sistema de iluminación, por lo menos en un hospital o lugares como esos, donde queremos tener este tipo de protecciones en sí, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso quería hacer hincapié, hay diferentes tipos de protecciones para sobrecorriente, obviamente, y protecciones para sobrevoltaje. Así que son dos tipos de protecciones totalmente diferentes. Gracias, Carlos. Cuando nos pregunta el señor Rodríguez,
¿Cómo hace para que el abanico quede estable si anteriormente había un foco? Para que no se mueva, para que esté firme, ¿cómo se sujeta? Bueno, cuando está instalando el abanico, por eso le hice recordar y de cuando lo va a instalar, obviamente, lo primero que vas a instalar es el cuerpo, ¿ok? O sea, porque eso es lo que queremos, que quede el cuerpo instalado, todo bien, debidamente bien instalado, atornillado, el canopy que va en la parte, perdón, la pieza que va en la parte superior quede fijamente instalada, o sea, no quede floja, o sea, donde uno instala correctamente toda la instalación, bastante ajustada en todos los sentidos, y luego al final, como les explicaba, instalé correctamente lo que es las aspas, no sobre apretando, sino apretando correctamente cada una de ellas, la instalación en sí no debe tener ningún tipo de problema de variaciones. Si usted, claro, durante la instalación golpeó alguna parte, por lo menos la parte es que por lo general o sea, afectan un poquito la instalación y se golpeó, por ejemplo, no sé, se me golpeó el ventilador cuando estaba subiendo porque estaba subiendo la escalera y se me cayó. Ah, bueno, ya se preparen porque ese ventilador ya se golpeó, ¿ok? Eh, o se me cayeron las aspas. Cuidado también, o sea, puedo tener algún tipo de problema. O o sea, fui creativo y subí el ventilador con todo y aspa y se me golpeó con la escalera. Ok, bueno, preparémonos porque ese ventilador va a quedar con un pequeño bailecito. Pero lo importante es hacerlo inicialmente, instalarlo, ojalá, preferente con la ayuda de alguien porque eso pesa, y fijarlo bien en todos los aspectos. El tubo bien fijo, colocado en la parte de arriba, es como una bolita que uno la mete ahí en el soporte que está en la parte de arriba. El canopy es simplemente una parte porque no se vea la parte de cables ahí arriba. El tubo bien ajustado, todo debidamente ajustado, y ya nada más las aspas y todo, el ventilador queda perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Para los que desconocemos del tema, ¿qué es un wire knot? ¿Con qué? El wire knot. Ok. Esos son como unas capsulitas, ¿no? Ahí en la figurita los veíamos, que son como unas capsulitas. Ok. Pero hay temas y temas, ¿no? Hay gente que no le gusta y otros que sí le gusta. Son súper prácticas, les digo la verdad, son súper prácticas a la hora de empalmar, porque son unas empalmadoras, ¿ok? De 2, 3 cables, dependiendo de la capacidad de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía anteriormente que existía los wire knot, esto que son unos empalmes, por así decirlo, unas empalmadoras? Agarraban Super 33, bueno, o sea, tape eléctrico, ¿ok? Lo, hacían unas bolas y quedaban ya empalmados, pero, o sea, ya ahí estaba listo. ¿Qué hace? O sea, ¿qué uno hace para hacer algo súper rápido? Agarras los dos cablecitos, agarras el wire knot y lo vas enroscando y eso queda automáticamente protegido y sellado. O sea, o sea, ellos ya vienen donde la función tiene como una parte metálica en la parte de adentro. Entonces ellos tú lo vas enroscando y ellos automáticamente van entorchando el cablecito y el cable queda debidamente protegido y empalmado. ¿Ok? Y te queda bastante fijo. Entonces, la ventaja de esto es que es rápido. Haces la instalación súper más rápido. De hecho, si van a dar cuenta, las lamparitas, las lámparas LED, los mismos ventiladores traen unos pequeñitos que son como naranjas. Bueno, esos son solamente para eso, para agarrarlos, entorcharlos rapidito y conectar los cables de alimentación, de neutro, etcétera, etcétera, de forma más rápida, ¿no? Ayudan a que la instalación sea más rápida y segura. Gracias, Carlos. He visto muchas preguntas, definitivamente este tema es muy amplio, pero he visto muchas preguntas de los breakers GFSI, que nos dicen que son muy buenos, pero ¿para qué se usan específicamente? Si nos puedes así en forma general, Ok. ¿qué son esos breakers? AFCI. Ok, los breakers falla arco, AFCI, ¿no? Que tiene como un cablecito que es como entorchado, ok. ¿Para qué sirven estos breakers? Estos se usan sí o sí, es obligatorio, en todas las instalaciones residenciales o donde vaya a haber sea, personas, ¿ok? Eso nacieron hace unos 5 o 10 años, no me acuerdo, hace muy poco, no fueron hace mucho, estamos en el 24, eso fue como en el 14, por allá más o menos, esa es exactamente. A raíz más que nada,
por los incendios que se daban cuando las personas, y sobre todo en Estados Unidos, cuando las personas estaban durmiendo. ¿Ok? Y entonces se prestaban, o sea, en Estados Unidos se daban este tipo de incendios donde personas morían. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué pasaba esto? Era simplemente porque en las instalaciones eléctricas, siempre, no siempre, bueno, esporádicamente, hay a veces que los cables quedan, por así decirlo, mal empalmados. Entonces, ellas hacen unos microarcos, pero son microarcos muy, muy pequeñitos, unos arcos pequeños eléctricos, y esos arcos eléctricos definitivamente no son grandes cantidades de electricidad que van a disparar el breaker, pero quedan así como unos pequeños arcos. En Estados Unidos, que por lo general el sistema de construcción es totalmente diferente, o bueno, algunos casos parecidos a los que nosotros hacemos acá, se producían incendios con estos pequeños arcos eléctricos y quemaban automáticamente la parte, empezaba a quemarse la vivienda o lo que fuese, ¿no? Y en algunos casos personas murieron. A raíz de eso, tomaron decisión el código eléctrico, definitivamente, a indicarnos que se debe instalar por lo menos en viviendas unifamiliares, en lugares donde, habitaciones, por ejemplo, habitaciones, hoteles, donde vaya a haber personas definitivamente, pero descansando, por así decirlo, no vamos a decir cocina eso, sino más bien en dormitorio, este tipo de protección. ¿Qué hace él? Él simplemente o sea, él está viendo no solamente la parte de sobrevoltaje, perdón, sobrecorriente más que nada, sino que está viendo si hay pequeños arcos en la instalación eléctrica. Él es como un monitor de eso. Entonces, el cable adicional es para eso, para monitorear los arcos eléctricos que se estén dando en la instalación eléctrica, ¿no? Entonces, estos son utilizados hoy en día prácticamente en todas las viviendas nuevas. Eso en las viviendas viejas no lo van a ver, más bien lo van a ver en las viviendas nuevas, porque son prácticamente de uso obligatorio del código eléctrico, sobre todo para la seguridad humana. ¿Para qué? Como les mencionaba, para el tema de los pequeños arcos, y esos pequeños arcos causen algún tipo de incendio. Pero son microarcos, pero si usted tiene algún tipo de instalación donde hay algo que sea flamable y ese pequeño microarco toque esa parte, por así decirlo, puede causar un incendio. Más que nada es por protección humana que se utilizan este tipo de fallarco en la residencia de creo que son, si mal no recuerdo, del 10 años o 5 años para acá. O sea, cuando cambió el código eléctrico. Gracias, Carlos. Bueno, ya para ir resumiendo, importante señalar o mencionar que los calibres de los cables en el sistema eléctrico, desde la cometida hasta una lámpara, no los puedes repetir y los colores, para recordarles cuáles son los colores, por decirlo así, comunes o estándares aquí en Panamá, porque Ujú. nos hemos visto de todo, ¿no? Amarillo, chocolate, celeste. Ok. El, el básico que vamos a encontrar en una residencia, obviamente, desde la cometida, y toda la instalación eléctrica, y es el código básico que necesitamos recordar, es rojo y negro, ¿ok? Que se van a utilizar para lo que es la alimentación, ¿no? Blanco para el retorno o neutro, ¿ok? Y en algunos casos vamos a ver desnudo, en su gran mayoría desnudo, y en algunos casos particulares el color verde. Esos son los colores básicos que vamos a tener en una instalación básica en una residencia, ¿ok? ¿Cuál es el recorrido del circuito eléctrico, por así decirlo? Viene desde la cometida, como les mencioné hace un rato, que es en la gran mayoría son un tipo de viviendas, que son como un tipo de entrada, que es como una pipa, va bajando por el tubo eléctrico, el tubo es un tubo rígido, metálico, y eso va prácticamente enroscado a lo que es la cajilla del medidor. Después de la cajilla del medidor, se va a ir a un interruptor principal, que es el interruptor que controla toda la casa. Luego de ahí se va a lo que es el panel de distribución, que es el panel que tiene cualquier cantidad de breakers, ¿ok? Y cada breaker es el que va a los diferentes circuitos de la casa, ¿ok? Un recorrido normal es saliendo de un breaker,
hacia diferentes dispositivos, llámese de repente, eso va a unas cajillas, por lo general puede ser una cajilla cuadrada, esa cajilla cuadrada puede contener un toma corriente, de ahí, de esa cajilla cuadrada, puede saltar a un interruptor de pared, por así decirlo, y ese interruptor de pared puede ir ya sea a una lámpara o puede ir a un ventilador, dependiendo de cosas, y después todo eso va por la parte de alimentación. Entonces, cuando llega al dispositivo final, todos ellos van a tener, obviamente, porque esto está conectado últimamente paralelo, va a ir el color blanco, que es el retorno, y él se va de regreso al panel eléctrico, ¿ok? En el panel eléctrico, ahí va a estar, obviamente, vas a encontrar el rojo saliendo, regresando todos los dispositivos, regresando blanco, 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 regresan al panel eléctrico, ¿no? Y allá, obviamente, de ahí también sale toda la tierra, que toda la tierra va por todas partes, y entonces igual regresa al panel eléctrico. Es un recorrido que Carlos, sale del panel eléctrico y regresa al panel eléctrico. disculpa que te interrumpa. Todo esto es bajando el switch, Sí, porque ahí correcto. para la parte de la seguridad primero. No, o sea, solamente estoy haciendo el recorrido, ¿no? Pero, ojo, o sea, no es el recorrido, pero recordemos, cuando vamos a hacer la instalación de cualquiera, ya sea lámpara o un ventilador, en efecto, no lo vamos a hacer con electricidad. Todo eso se debe hacer con el breaker apagado. O sea, no hagamos o sea, ningún tipo de instalación si no tenemos el breaker apagado. ¿Por qué? Porque trabajar con electricidad no es nada agradable y eso no, en algunos casos puede costar. Entonces, todo lo que vayan a hacer que involucre hacer un trabajo con electricidad, lo primero, recordar, es apagar el breaker. Lo primero. De ahí, entonces, una vez apagado el breaker, verifique que en efecto no haya electricidad donde va a trabajar. ¿Para qué? Para que no se lleve su sorpresa. Así que es lo más importante y recomendable. No trabajar con electricidad. Bueno, espero que de verdad les haya agradado todo esto. En efecto, estamos aquí para cualquier tipo de preguntas y respuestas. Y en efecto, la electricidad es amplia. La electricidad tiene muchas aristas, ahí hay de todo. Y Definitivamente, Carlos. Vamos a tener que bueno, hacer esta parte uno, parte 2, parte 3. Mira, necesitamos una nada más de cables, de los colores, definitivamente. sí. Y después vamos a tener que entrar a unas partes un poquito más complicadas porque el tiempo se nos ha hecho corto y tenemos muchas más consultas de cómo se instalan los software. Nos ha preguntado que de la parte por ejemplo, de cuántos cables caben dentro de la tubería y cuántos se recomiendan. O sea, tenemos muchas preguntas en muchos detalles. Claro, claro. Pero creo que una de las mayores consultas era esta parte de las conexiones básicas y los colores de los cables. Creo que es lo que Ujú. ha permanecido porque en el mercado es muy abierto, como dices tú, tenemos equipos europeos, hemos visto cables amarillo, naranja y de todos los colores, Reforzado, entonces todos los sí, colores. tenemos muchas consultas con relación a eso y Ujú. bueno, cada residencia, como tú dices, a veces tienen diferentes tipos de conexiones y después vamos a Ujú. tener que entrar en una para proteger los circuitos, para hablar del tema de estos equipos electrónicos de protección, ya sea los protectores de voltaje, porque también hemos visto este tipo de consultas Ujú. y cómo Ujú. funcionan. Correcto. Ujú. Así que creo que vamos a tener que hacer una segunda parte y una tercera parte, Carlos, porque vemos muchísimas consultas, incluso Sí, sí, de sí. se me dañó el Hay aspa tema. del abanico, ¿cómo la cambio? O Ay, cómo ya la sé que vida. embona con la nuestra. Así que definitivamente hay muchísimas consultas el día a día, ¿no? La parte Sí, eléctrica. sí, definitivamente. Es un universo de todo acá. Pero bueno, lo importante es que siempre llevarse aquí y recordar que lo que vayan a hacer con la electricidad, por favor, apaguen su break. Que nunca lo hagan con electricidad esté funcionando. Siempre utilicen, o sea, cualquier cosa sin electricidad, hagan el tipo de trabajo, ya sea de instalar un tomacorriente o de instalar un interruptor, aunque sea lo más sencillo del mundo, siempre trabajen sin electricidad. La electricidad hay que tenerle muchísimo, pero muchísimo respeto y hay que ser muy precavido en ese sentido. La seguridad ahí es lo más importante.
Así es, Carlos. Esta capacitación es para dar un conocimiento básico general. Ujú. Algunos ya tienen un poquito más de conocimiento definitivamente, pero como dice Carlos, hay que tenerle mucho respeto. Consulten mucho antes de hacer sus instalaciones o sobre todo cuando hay una serie de equipos conectados y no es para que sean expertos instalando paneles solares ahora con su, con su Sí, sí, sistema, ¿no? sí, Que hay un es, futuro. es otra parte, es otra parte. Pero definitivamente sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un mundo. Y sobre todo, mucho respeto, como dice Carlos, buscar un idóneo si hay dudas. A veces YouTube, Internet no lo sabe todo, hay que tener mucho, mucho cuidado. Así que Exactamente. muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna duda, consulta, con muchísimo gusto al 6550-1921. Si tienen un proyecto en mano y tienen dudas, nos pueden escribir ahí y el ingeniero Carlos nos puede ayudar con esos detalles de sus conexiones. O le podemos recomendar qué puede hacer de forma general para resolver sus consultas o sus temas. Carlos. De verdad, muchas, muchas gracias de verdad a todos por la participación, de verdad, y espero que les haya agradado esto. Como dijo la señora Natalie, en efecto, cualquier cosa estamos para ayudarlo y para servirles, y de verdad que sí queremos que hagan las instalaciones de una u otra forma lo mejor posible, ¿no? Entonces, estamos muy, muy agradecidos, de verdad que, de verdad, animados porque, o sea, este webinar les haya encantado con todas estas inquietudes. En efecto, nos gustaría hacer muchas más, un poco más profundas unas que otras, para saldar, o sea, para que ese tipo de dudas las puedan, no sé, las preguntas que nos han hecho súper, súper interesantes, y de verdad que hay mucho tema que hilar dentro de lo que es la electricidad. Hay, y es importante saberlo porque muchas veces pensamos que nos están haciendo unos buenos trabajos y cuando vemos, entonces nos damos cuenta que algo no estaba bien, ya sea que vemos que, como me pareció haber escuchado una pregunta, de repente un interruptor y se enciende no sé, se apaga la televisión, cosas como esas pueden pasar. O sea, hay cosas y cosas que nos pueden pasar por las instalaciones que no son correctas. Entonces, pero lo importante es que se lleven de esto un muy buen aprendizaje y que les sirva para los trabajos que vengan a hacer de aquí en adelante, ¿no? Gracias de verdad por todo y espero que tengan un excelente, excelente día. Gracias, hasta luego, cuídense mucho. Buenas tardes.